Hola, hola a todos. Hola queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a Matices Literarios. Soy Berta, Admin de 30 en Wattpad, y este espacio está dedicado a aquellos autores de plataformas gratuitas, a sus obras y opiniones que posiblemente serán para algunos algo controversiales. Como ya sabrán, este es un episodio especial en el que entrevistaremos a alguien todavía más especial. Antes de presentar a la siguiente invitada, quiero recordarles que pueden seguir las redes sociales del programa, Instagram, Twitter y TikTok, y su canal de YouTube también en el que los encontramos ahora. Tienen un servidor de Discord, al que están todos muy invitados, y pueden encontrar todos los enlaces en la descripción aquí abajito. Hoy tenemos invitada a nuestra querida Billón. Aquí la tiene. Saluda, por favor. Estoy anticipando esto. Estoy un poquito nerviosa todavía, pero lo estoy anticipando porque ya vamos a discutir temas un poquito más profundos, algunos que podrían considerarse hasta delicados para algunas personas, y estoy anticipándolo porque nunca hemos tratado estos temas antes en el programa, y sí, espero dar respuestas que puedan servir en el futuro. Sí. Veremos a ver. Bueno, pues ya saben, ahí está Billón como invitada, quien normalmente pues presenta este programa y aquí no. Y sustituyo en esta labor, veremos qué tal se me da. No. Ella es autora de, entre otras muchas obras, de La esencia de tu amor, que podrán encontrar en Amazon y en Inspire. Bueno, este es un programa especial en el que tendremos la oportunidad de entrevistar a la creadora de este podcast, y en el que tocaremos temas que todavía no han sido expuestos y tal vez algunos puedan resultar un poquito más, tal vez, controversiales, tal vez, o no. Ya veremos. Siempre es buen momento para lanzarse a cosas un poquito más peliagudas. Sí. También un poquito más interesantes y, bueno, ampliar también opiniones y ver eso, cada uno lo que opina. También en los comentarios luego pues veremos lo que opinan las demás personas, si están de acuerdo, si tienen una opinión diferente o si tal vez quieren matizar alguna cosa. Estoy de acuerdo en esto, pero tal vez en esto otro no. Dejen, si tienen alguna preguntita, déjenla ahí en los comentarios y, bueno, bienvenidos. Bienvenido. Así que bueno, vayamos adelante, y la primera pregunta que yo quería hacerte personalmente es ¿por qué decidiste cambiar de plataforma y cuáles son los pros y los contras que has encontrado en esta nueva plataforma Inspire en comparación con Wattpad, que es la que tú estabas antes? Bueno, para quienes no sepan, yo empecé en Wattpad escribiendo fanfic. Fanfic son como libros, ficción, en donde se utilizan dos personajes que podrían ser artistas de cualquier rama en la industria, y se crean como historias fantasiosas, digamos, basadas en esos personajes. Solamente se toma como la apariencia y los nombres de los personajes. Entonces yo empecé escribiendo así en Wattpad, y al principio todo bien. Yo empecé en 2017 y ya a mediados de 2018 ya tenía como alrededor de 10,000 seguidores, creo. Todo bien, la comunidad era más o menos estable. ¿Te refieres a mentalmente estable? Sí. Bueno. Y bueno, sí. No, dejémoslo ahí. No andemos en eso. Sí. Por ahora. Y bueno, sí, en el transcurso de todo ese tiempo la pasé bien relativamente dentro de la plataforma, pero empecé a ver que empezó a empeorar la seguridad de Wattpad específicamente, sí. También empecé así como ganaba gente buena, también ganaba gente mala. Entonces, a veces lo malo se siente más que lo bueno. Y sí, pesa más en la balanza. Entonces yo siento que Wattpad específicamente se le siente más, porque obviamente es la plataforma más grande de este tipo de contenido. Todos los que quieren empezar es lo primero que conocen. Entonces, claro, tiene mucha más audiencia, y mientras más audiencia tienes, más se notan los pros y los contras. Entonces eso me empezó a pesar mucho. Me empezó a matar el cariño por la aplicación, no por la escritura, sino por la aplicación en específico. Y también que empezaron a aparecer esas personas que decían que los fanfics no son historias de verdad, que no somos autores de verdad por eso. También en la siguiente pregunta andaremos un poquito más en ese tema específico. Sí. Entonces fueron como que muchas cositas pesando y pesando cada vez más, hasta que dije, no, yo amo mi trabajo, es algo que me gusta hacer, es algo que me llena, es algo que me inspira y me motiva a continuar, y yo no quiero que toda esta situación que está sucediendo en esta plataforma me mate la ilusión. Que te lo envenene, por así decirlo.
Exacto. Entonces yo desde el principio ya tenía mis sueños y mi horizonte hacia donde yo quería dirigir mi escritura. Entonces por eso decidí primero hacer los cambios de los personajes. Lo hice en Wattpad, porque a pesar de todo Wattpad, yo le tenía así como cierta esperanza, porque fue donde yo empecé. Entonces no quería irme, la verdad. Pero después de que le cambié los nombres a los personajes, las personas se pusieron... No quiero decir violentas, pero... No, pero hombre... Si quieres te voy a la siguiente pregunta, que es un poquito de este tema concreto, y así ya te puedes explayar un poquito más. La siguiente pregunta sería básicamente, bueno, son varias preguntas, que fue ¿por qué decidiste dejar los fanfics para escribir libros con personajes propios, llegando incluso a modificar esos propios fanfics que tú habías escrito, cambiándoles los nombres? Si fue para desligarte del ambiente de los ships, tal vez considerabas que el ambiente estaba haciendo algo tóxico o no tenía nada que ver con eso. Y también la pregunta es si te arrepientes en algún momento o si has pensado en tal vez volver a escribir fanfics. Empezando por la última pregunta, no. No me arrepiento, la verdad. Creo que fue, hasta el día de hoy sigo pensando que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado con respecto a mi trabajo. Obviamente se nota que no tengo la misma cantidad de audiencia en comparación cuando empecé, pero eso la verdad no es algo que me angustie. Eso no es algo que me atormente ni nada por el estilo. La verdad lo prefiero así porque aquellos que se fueron no estaban ahí por el contenido. No estaban ahí porque genuinamente le tenían cariño a la historia ni nada por el estilo. Aquellos que se fueron estaban ahí porque en el título decía Cookmin, Ji-Cook, etc. Eso es todo. Pero les pesaba más el chip, por así decirlo. Entonces, por ese lado no me pesa, no me arrepiento ni nada. ¿Y no te dio pena tal vez una historia que tú habías pensado para unos personajes tener que cambiarla y no perder la esencia, porque la esencia es la historia? Sí, pero digamos que cambia un poco, tal vez, porque de unos personajes que tú los imaginas de una manera, de repente cambiar los personajes tal vez pueda cambiar ciertas cosas también de la historia. No tiene por qué ser para mal, tal vez puede ser para bien, porque igual con esos personajes de los ships te encuentras como que encasillaban ciertas cosas, o hay unas cosas ya que están como muy encajonadas en un cuadrito y tú quieres que tu personaje tenga, no sé, más matices, más otro tipo de cosas. Sí, y cuando te sales... Y cuando te sales de ese cuadro, empiezan los problemas también. Porque entonces salen las personas diciendo, pero es que este chico no haría tal cosa, pero es que este chico yo no lo veo como malo, o que este chico, no sé, no me cuadra este ship, por decirlo así. Entonces no todo es blanco y negro, obviamente, pero... Cuando te empiezas a recibir más comentarios sobre ese lado de las cosas y no sobre lo que debería realmente importar, que es la sustancia, la esencia de la historia como tal, te empiezas como a cuestionar tu estadía en esa plataforma, porque dices, pero entonces ¿para qué? ¿Para qué yo voy a estar haciendo esto aquí si no vas? Como que no te valoran, sientes como que no te valoran. ¿Para qué yo voy a estar haciendo esto aquí si en realidad no van a estar apreciando el trabajo que yo les estoy ofreciendo, pues? Y gratis, porque yo en ese entonces no estaba con editorial, Limón, no estaba ni en Amazon ni en nada. Mi contenido estaba totalmente gratis. Entonces, fueron todas esas cositas pequeñas que se fueron acumulando, que eventualmente me llevó a decidir que lo mejor para mí, para mi trabajo, era ya trasladarme a otra plataforma, en donde me ha ido muy, muy bien, la verdad. No he tenido el primer comentario en donde yo diga, oye, pero... algo así como extremadamente negativo. De cero, cambiar de agua, claro. Inspire, de verdad, yo siento que es una plataforma muy, muy sana, muy no unida, porque sí noto que entre autores no es como Wattpad, que se forman esos grupos así, y a veces lo prefiero, pero sí es muy sana. Es muy sana. Ahí nadie se mete con nadie, nadie está atacando a nadie, nadie está pendiente de la vida de nadie. Todo es muy, muy sano, muy bueno. Porque también quien te va a leer va por tus historias, va por la historia en sí. Exacto. No porque conozca a cierto personaje, que si Aston, que si Manolito, que si no sé quién. Va por la historia. Y también yo siento que los fanfics hasta cierto punto pueden ser bastante limitantes. En el sentido de que ya tú tienes los nombres de los personajes, obviamente, que son los nombres de estos artistas, pero entonces tú tienes como una libertad más limitada a la hora de
desarrollar, ya tú tienes ya los nombres de los personajes, ya tú tienes como la apariencia de los personajes lista. Entonces cuando tú tratas de salirte de ese molde un poquito, es cuando empiezan también los problemas, porque aparecen personas que están en desacuerdo y se hacen notar, alzan la voz al expresar su molestia con ese tipo de cosas. Sí, hay muchas variaciones, porque yo he leído muchos fanfics que de repente hay cambios en las edades, cambios en sus personalidades completamente distintas, los usan como de imagen, pero luego no tienen nada que ver las personalidades, son que si de la mafia, que si no sé qué, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que cada persona también escribe a su forma, y sí que es cierto que te puede tal vez encasillar un poco, pero también he leído casos en los que no tienen nada que ver con las personas reales, lo único que tienen igual son los nombres, ¿sabes? Y luego no tienen absolutamente nada. Y eso debería estar permitido, pues, o sea, la diversidad a la hora de escribir debería estar permitido. Pero entonces hay una cierta población en estas plataformas que no son receptivas a ese tipo de modificaciones que puedan existir en los personajes. Pero tampoco nos podemos nosotras mismas encasillar por culpa de esas personas, ¿sabes? Uno debería escribir lo que le apetezca, ya sea de un ship o ya sea de unos personajes originales. Tú no puedes estar supeditada, por así decirlo, a lo que vaya a pensar esta o la otra. Yo escribo lo que yo quiero, si te gusta lo lees y si no, pues no. Exacto. Pero entonces estamos hablando de un periodo, un tiempo en donde ya yo estaba como que considerando todas mis opciones y cuestionando mi estadía en esa plataforma en específico. Entonces cada pequeña cosita fue contribuyendo, fue apilando más grande esa montaña. Y sí, fue todo ese conjunto de cosas que me llevaron a decir, no, este no es mi lugar, yo aquí no me siento ya bien, no me siento cómoda. Y bueno, yo siempre he hablado de mis problemas personales, las cosas con las que estoy luchando. Entonces, eso no es actual, eso viene desde hace años atrás. Entonces, ya en esa época yo estaba luchando con eso, pero no estaba recibiendo ayuda como ya la estoy haciendo ahorita. Entonces, todas esas cosas... influyen. Exacto, entonces yo dije, no, ya no me siento bien aquí, ya este no es mi lugar, ya es hora de expandir el horizonte y buscar mejores pastos. Estoy aquí leyendo un poquito el chat, a ver si hacen alguna preguntita. Hasta ahora no he visto ninguna. Claro, hay algunos que está diciendo aquí, bueno, voy a evitarme leer el nombre, bueno, que es tan grande. Pero dice al final que hay alguna gente como que dice que, bueno, me los voy a imaginar a mi manera. Tú escribes lo que tú quieras, que yo en mi cabeza me voy a imaginar. Ajá, exacto. Y es como que tal vez un poco falta de respeto, porque tú estás intentando meter a la gente en un contexto, en un marco de la historia, y tú tal vez sea importante un punto que, yo que sé, voy a decir una tontería que no tenga nada que ver, que sea rubio el personaje. Y dicen, no, a mí me apetece imaginármelo con el pelo negro. Tú escribe lo que tú quieras, que yo me lo voy a imaginar como yo quiera, y tal vez sea un punto importante, porque resulta que de repente me encuentran un cabello rubio en un sitio que secuestraron y no sé qué, y era importante que fuera rubio. Pero no, hay gente que le da igual, ¿sabes? Como que dice, bueno, tú haz lo que quieras, que yo por mi parte... Exacto. Bueno, ya iré viendo qué hago. Sí. Y si tienes razón, sí lo considero como una falta de respeto en ese cuando ya escribía fanfics. Ahorita la verdad me da igual, sí, que se los imaginen como quieran, porque ellos cuentan con la descripción que yo les doy de los personajes. E incluso hay dibujos también que tú haces. Pero entonces ya tienen como más libertad para imaginarse a la persona, al personaje como ellos lo prefieran. Eso es una ventaja que yo considero existe al escribir con personajes propios. Ya tienes más soltura a la hora de jugar con las características y las descripciones de los personajes y cuestión. No estás limitado. Exacto. Ya tienes un mundo más abierto, más extenso para experimentar. En conclusión, no me arrepiento de haber cambiado y mudado a otra plataforma. Y sí, eso fueron todo un conjunto de cosas que fueron sumando hasta que... Y también te apetecía, digamos, alejarte un poco del tema ships, ¿no? ¿Te parecería tal vez un poco tóxica la comunidad esa que se estaba generando alrededor, tal vez? Un poco bastante, exacto. Sí, la verdad es que sí.
No los metemos a todos en el mismo No, saco, obvio, obviamente, sí. porque yo yo soy una shipper empedronida, escribo fanfics de Cookmin, pero sí que soy consciente que hay mucha gente inmadura, no solo por su edad, sino por su estabilidad mental. No siempre va ligado a la edad, aunque muchas veces pues sí influye, pero sí que es verdad que es un poquito tóxico. Ujú, sí, sí, sí. Pero bueno, ya tomaste tu decisión y ya, como dicen por ahí, comenzaste tu vuelo, volando. A pastos más verdes y libres, Fértil. más libres. Sí, Sí. poquito a poquito. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los cambios que ha sufrido, que ha habido en Matices Literarios a lo largo de este tiempo, desde que comenzó. Yo recuerdo que cuando tú me entrevistaste a mí, fue en noviembre del año pasado. Faltan ya como 3 meses para el Ujú. año, y ha habido pues bastantes cambios en muchos ámbitos, y quería un poquito que comentases tu experiencia, tu opinión, tú. Bueno, sí. Matices Literario surgió como una idea para darle un espacio seguro, un espacio concreto a los autores de específicamente plataformas de acceso gratuito de lectura y escritura. No fue mi idea, pero yo siempre he tenido una cuestión de que cuando acepto formar parte de algo me lanzo de cabeza, todo. Y te entregas por entero, por así Sí. decirlo. Entonces fue un proyecto que me dio mucha ilusión desde el principio, incluso en la etapa de cómo escoger el nombre y cuestión. Yo estaba con esa emoción de que ya quiero que se haga, ya quiero que salga. Matices Literarios fue creado con ese propósito de darle luz a estos autores que algunas personas consideran que no son verdaderos autores. Entonces yo quiero dar como esa oportunidad para que esos autores demuestren con sus propias palabras, sus propias experiencias, que sí lo son, que su trabajo es igual de importante que el de J.K. Rowling, etc. Bueno, la parte de los cambios, la verdad fue una decisión que se escapó de mis manos, porque al principio todo iba bien, todo era chévere, todo era risas y palmaditas en la espalda, pero desde el principio venían pasando una serie de cuestiones tras cámaras que me pesaban mucho. Fueron cuestiones que no variaron con el paso del tiempo, no mejoraron, no cesaron, y eso me llevó a tomar decisiones un poco, no sé si drástica sea la palabra, Drástico, sí. pero no sé si sea la palabra correcta, porque ya yo venía avisando. Bueno, yo te conté. Yo venía avisando desde hace tiempo que ese era el inevitable resultado, si las cosas no se montaban en ese carril de nuevo, pues. Pero sí, fueron cosas que yo considero, desde mi punto humilde de vista, que pudieron haberse evitado totalmente. Pudieron, con una sola charla, haberse solucionado, con una sola explicación. Más que con una charla, con acciones, porque charlar es... Sí, pero me refiero a que, sabes que yo te comenté que antes de esa ruptura ya yo había pasado por ese proceso como unas 3 veces. Sí. Entonces yo considero que las 2 últimas no debieron haber sucedido. Con la primera ya debió haber sido suficiente. Claro, debió haberse notado un cambio que nunca existió. Entonces, no es algo de lo que estoy particularmente cómoda hablando. Incluso yo te dije que no iba a ahondar mucho en la respuesta, pero es más que todo para no crear conflicto y porque es algo que me sigue pesando, porque yo sentía que estaba haciendo una relación, ¿cómo explicarlo?, estrecha con esta otra persona. Entonces ese tipo de cosas que fueron sucediendo a medida que el programa iba avanzando, obviamente se sintieron como traición, como que, oye, no me veas la cara de payasa, ¿no? Sí, que no estaba siendo balanceado, digamos, el aporte de exacto, cosas, sí. Entonces, no es justo que yo haga tal cosa y tú, las pocas que te estoy dando para aliviarme esa carga de trabajo, no sucedan, pues, no se completen. Y tenga que al final realizar todo yo, pues. Fueron cosas que yo considero no debería haber dicho, en el sentido de que tú me dijiste, pero ¿cómo se te ocurre con una
menor de edad y cuestión. Y sí. No por una menor de edad, sino porque, a ver, hay de todo en este mundo, pero cuando tú vas viendo ciertas cosas, cierto comportamiento, hay una frase por ahí que dicen, la primera que tú me haces es culpa tuya, pero ya las siguientes son culpa mía por haberte permitido esa primera. Sí, exacto. Entonces ya llega un momento que tú eres muy buena, que tú eres muy permisiva y llega un momento que te tienes que plantar y pensar, esto me está repercutiendo, esto es lo que realmente quiero, esto es justo para mí, y llega un momento que uno tiene que tomar decisiones. Sí. Estoy trabajando en ello, por cierto. Con mi psicóloga estoy trabajando en ello. Ay, no. Yo como tu segunda psicóloga, ay, no. Pero sí, o sea, fue una cuestión de que, como yo te dije, yo quería dar tiempo a ver si este espacio era valorado por lo que es, por la gran oportunidad que es. Porque, ok, Matices ahorita tiene una audiencia pequeña, pero ¿qué pasa? Con que una sola persona se entere de una cosa aquí y empiece a correr la voz, eso para mí ya es un éxito. Claro, con que una sola persona aprenda qué es el plagio y antes contribuía en eso sin saber y se entere en el programa y diga, oye, entonces no voy a hacer más esto, a mí me alivia y me llena y me motiva. Digamos que ya te merece la pena. Exacto. Entonces, fueron cosas que yo dije, oye, pero ¿por qué esta oportunidad no está siendo apreciada, no está siendo aprovechada como debería ser? Y yo creo que la falta de edad no tiene nada que ver. Yo creo que ya es parte de la persona. Claro, cada uno se desenvuelve y trabaja, por así decirlo, de una manera. Tú puedes contratar a alguien en una empresa con 18 años sin experiencia que resulte un trabajador genial, o contratar a una persona que lleve 40 años trabajando en ese campo y no te guste sus formas, tenga vicios de un trabajo. Eso no tiene nada que ver. Cada persona es una situación distinta y no se puede juzgar a nadie, ya sea por su edad o por su por su falta de experiencia, porque quien quiere hacer algo realmente lo hace. Y ese fue... O pide ayuda, o si no sabe, lo investiga o pide ayuda. Exacto. O lo que sea. La parte permisiva que mencionaste que yo realicé, lo hice fue como para ver si ciertos ojos se abrían y la intervención... Como para un revulsivo, como si eso fuera un revulsivo para darle ganas. Por eso fue que no intervine no nada más una sola vez, sino ya 2, 3 veces. Con esa esperanza de que se abrieran esos ojos y se dieran cuenta del valor del terreno valioso que estaban pisando. Al final eso no sucedió. Bueno. Fueron cosas que ya yo veía venir. Ya yo veía venir, la verdad. Y honestamente son cosas que me causan un poquito de decepción. No en mí, sino, tú sabes. Pero de verdad espero que en el futuro estos conocimientos puedan servir para algo. Que la experiencia haya servido de algo. De los errores se aprende, como se dice. Sí. No deseo mal a nadie, pero yo creo que esta distancia era lo mejor. Y es algo que ya en mi conciencia no está. En mi conciencia no estuvo nunca, para empezar por ahí. No, ya, tú estás tranquila, puedes estar muy tranquila tú por tu parte. Hiciste más de lo que debías. Eso. Entonces, desde el momento 1 yo estuve 100% y ya. Fueron cosas que pasaron, fueron cosas que ya se veían venir, detrás de cámara, obviamente. Lo que sí me molesta, lo que sí estoy como un poquito irritada. Resentida. Sí, resentida. Fueron todos los sucesos que sucedieron, que pasaron después de esa separación. Pero ya de eso no voy a ahondar porque ya no es mi problema, la verdad. No fue mi problema tampoco cuando sucedió esa ruptura, pero sí me incomodó bastante que sucedieran esas cosas. Ya va un comentario aquí. ¿Cuándo pensaste que necesitabas ayuda? ¿Y en qué momento dijiste hasta aquí? O sea, me imagino que con lo del programa. No, yo necesité ayuda con el programa desde el principio. Todavía sigo necesitando ayuda, pero ya estoy en un punto en donde digo mejor sola que mal acompañada, ¿entiendes? Claro, porque luego pregunta, o sea, ¿en qué momento dijiste hasta aquí? ¿En qué momento, digamos, supongo que se referirá a cuando tomaste la decisión? ¿O? Tu episodio fue el 8º del programa. Yo estaba entrando en esa decisión desde el episodio 3-4 aproximadamente. 3-4. Ya yo estaba como que agotándome de esa situación unilateral. Y ya desde ese episodio yo estaba como que, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Si trato de abrir esos ojos para que se dé cuenta del valor que está desperdiciando y cuestión. Pero bueno, fueron
cosa que, la verdad, yo en mi humilde opinión considero que pudieron haberse solucionado si con esa primera intervención de mi parte se hubiesen resuelto las cosas. Pero bueno, no sucedió así, lastimosamente. No era algo que estuviera en tu mano, no era algo que tú pudieras hacer, no estaba en tu mano. Ajá, exacto, sí. Aquí comenta, es que es molesto que se suban al tren y cuando va a medio camino quieran Sí, pero ve la cuestión de eso. No fue la situación, no fue ve la cuestión de eso. No es que en medio camino se marcharan, es que desde el principio no estaban totalmente en el tren. Ese fue. Yo, si me permites la observación, yo creo que una persona era la que conducía el tren y la otra iba de pasajera. Y llega un momento que cuando tú tienes que, más que en un tren, imaginémonos una barca en la que hay que remar. Y cuando solamente una persona rema y la otra va de pasajera, llega un momento que tú piensas, yo podría estar yendo solo a mi destino sin este lastre por el que yo estoy teniendo que remar el doble. Exacto, esa lógica esa es un poco la analogía. Es más acertada, sí. Fue desde el principio que con cosas que yo en el momento pensé que eran tonterías, la verdad. Por ejemplo, en el nombre del programa, en el logo del programa, en las preguntas del programa, todos fueron cosas que desde el principio no fueron intervenciones recíprocas, no fueron intervenciones iguales, no fueron intervenciones que estuviesen a la mano, fue siempre un 99% de un lado y un 1% del otro. Entonces al final se sabía que eventualmente me iban a pesar tanto, que para qué estar al lado de alguien que te promete ciertas cosas que al final no se cumplen y tú terminas en una posición en donde estás tan sobrecargada que hasta tu trabajo principal, el que tú adoras y añoras y te ilusiona tanto, se ve afectado, porque durante todas esas semanas, todos esos meses, en mi escritura se vio afectada también, porque yo estaba afectada y obviamente eso se refleja en el contenido que yo estoy tratando de crear. Claro, tu estado mental afecta a tu vida. Exacto, entonces por eso ahorita Matices va a continuar, pero va a continuar a un ritmo mucho más lento, porque yo antes, al principio, tenía la idea de hacerlo cada 2 semanas. También por esa otra parte, que tenía también unas ciertas obligaciones. Teníamos ese horario un poquito flexible y cuestión, pero ya ahorita no estoy con una fecha específica para actualizar los episodios, porque tengo mi trabajo principal, que eso es mi mayor prioridad en el aspecto profesional hasta ahora. Ya Matices lo estoy haciendo más como una especie de afición. Un hobby, cuando te nace, cuando te apetece. Exacto. Sin presiones. O si alguien me escribe pidiéndome para participar, yo entonces hago esa flexibilidad con mi trabajo principal para hacer ese episodio. Pero de resto no me pongo esa presión. No me pongo esa presión porque si no, eventualmente me voy a sobrecargar y no es la intención, porque entonces voy a agarrarle como cierto disgusto, cierta renuencia a realizar el programa, y no es la intención, pues. Claro, aquí dicen eso, lento y a paso seguro. Exacto. Claro, y hacerlo con gusto, no por obligación. Eso. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, hablar de cosas un poquito más felices y dejar un poquito esto ya, que ya también, supongo que para ti es un poco un alivio. Habrá mucha gente que tal vez se lo preguntaba, pues ya está explicado de una manera muy respetuosa. Y eso, todo expuesto. Y ahora ya pasemos a otro tema. Y te voy a preguntar que cuál es la mejor experiencia que has tenido hasta el momento con un lector o una lectora, ya sea en Wattpad, ya sea en Inspire, ya sea en Amazon, en algún comentario que tú has visto, o alguien que te ha hablado por Instagram o por donde sea. Bueno, tengo unas ciertas experiencias. Tengo, no quiero decir preferencia, pero que añoro con cariño, porque se salieron de la norma y me hicieron sentir así muy, muy sentimental. Pero así no tengo una en específico que me diga, esta es. Yo siento que yo aprecio cualquier intervención, por muy pequeña que pueda ser, de mis lectores, de mis seguidores. Yo creo que eso es con cualquier autor, la verdad. Ya sea un comentario, un voto, lo que sea. Entonces, por lo menos que esta hermosa personita está aquí comentando el día de hoy, eso a mí me emociona y me ilusiona mucho. Claro. Son interacciones muy bonitas que uno como autor puede tener con las personas que siguen tu contenido y cuestión. Pero si tengo que ser específica al respecto, por lo menos hubo una chica que una vez me escribió, si no mal recuerdo, creo que fue todavía durante mi estancia en Wattpad, que ella dijo que
Steve, uno de los personajes de mi libro La esencia de tu amor, ese es uno de los favoritos de quienes me siguen. Ese personaje siempre que, o la gran mayoría del tiempo que los lectores me encuentran después de que, porque eso todavía sigue sucediendo, que me escriben después de que me saliera de Wattpad, ay, por fin te encontré, se me había olvidado tu usuario, o quería volver a leer tu historia, cuestiones así. Me mencionan a Steve. Entonces esta chica en específico, ella me escribió diciendo que estaba muy agradecida por esa historia, pero especialmente con Steve, porque ella estaba en un grupo de amigos. No voy a hacer muchos detalles porque de repente sea algo muy personal para ella, pero la cuestión es que en ese grupo de amigos sucedió una tragedia y ese grupo de amigos estaba como que muy, obviamente, deprimido, muy decaído y cuestión por esa situación. Y ella dice que uno de ellos empezó a leer La esencia de tu amor, empezó a leer cómo era Steve en esta historia en cuestión y le dijo que le recordó a esa persona en específico dentro del grupo que le sucedió tal cosa. Y entonces todo el grupo le empezó a leer y fue como algo, una experiencia muy, muy bonita que les permitió como que unirse de nuevo y aliviar ese dolor que experimentaron juntos, y me pareció algo muy, muy hermoso, la verdad, pero a la vez agridulce, porque obviamente no se está feliz por cosas que suceden así trágicas, pero que ella me haya dicho que eso como que contribuyó a que ellos se permanecieran unidos y cuestión, me causó cierto alivio y cierta emoción que hasta la actualidad todavía aprecio. Muy bonita la experiencia. Experiencia bonita, pero no tiene por qué ser una situación feliz, sino que de una situación mala pues se puede sacar un buen momento, un momento enriquecedor o en el que creces como persona. Y así como buena, también te quería preguntar cuál ha sido la peor o una de las peores que has tenido con algún lector. Por lo menos... Yo creo que la sé. Seguro lo vas a responder. Cuando estaba todavía en Wattpad, que sucedió que realicé el cambio de los personajes, yo hasta amenazas de muerte recibí. Eso sí que no tiene sentido. Amenazas de muerte, y yo me quedaba como que, oye, pero tampoco es para tanto, pues. Bájale un poquito, amiga, te emocionas. O sea, yo no consideraba... Preocupante. Sí, yo no consideraba que iba a tener esa repercusión, por decirlo de esa forma, por un cambio que yo consideré más que necesario, tanto para mí como para mi trabajo, y que, o sea, o sea, me pareció extremadamente exagerado. Sí, yo creo que simplemente esa persona ni siquiera le da valor a lo que escriben porque sí, es muy fácil desde el otro lado de una pantalla, desde tú, sabes, sin que nadie sepa cuál es tu nombre y quién eres tú, que alguien de repente te diga eso, es como que fuera de lugar. Sí, e impactante, porque tú te quedas como que, pero ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento esta gente con ese tipo de pensamientos y de autoridad autoimpuesta llegó a mi vida sin que yo lo supiera? Pues entonces fueron cosas que todavía me siguen pareciendo increíbles, porque tú te dices, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de hacer ese tipo de cosas? Yo no iba a cambiar mi opinión porque tú me dijeras que me ibas a encontrar y que me ibas a despedazar, qué sé yo. Yo no iba a cambiar de opinión. Ya mi decisión estaba tomada. Yo creo que es una niña de 13 años de un sitio perdido que no sabe ni limpiarse el culo, hablando mal y pronto. O sea, son cosas que tú ves en cualquier tipo de red social, la verdad. En cualquier tipo de plataforma hay personas así, pero que tú te quedas como impresionado porque no te explicas la razón, el motivo o la circunstancia que llevaron a esta persona a realizar ese tipo de cosas sin pensar en las repercusiones, en las consecuencias. No le dan valor a sus palabras, yo creo. O no piensan en el impacto que puedan tener en la persona que lo está leyendo. Aquí dicen todo, ¿ya existen esa gente? Sí. Sí existen. No me quiero ni imaginar qué tipo de pensamientos traerá. Pues eso, no me quiero yo ni imaginar lo que esa persona debe tener dentro de su cabeza y la manera que así reacciona a algo así. No me quiero ni imaginar cómo puede reaccionar en su vida a una situación o una circunstancia realmente importante y fuerte. Sí. Entonces, sí fueron cosas que me dejaron así como muy what the fuck. Y también no es una mala experiencia como tal, pero es algo que me incomoda mucho, es algo que me incomoda muchísimo, que todavía tengo
lectores que me escriben para preguntarme ¿quién es este personaje en fanfic? No sé si me estoy explicando bien. ¿Quién era antiguamente, antes del si lo cambio? escribieras en fanfic, ¿quién es este personaje y quién es este personaje con los personajes del fanfic? Y yo como que, pero es que yo no estoy escribiendo fanfic. Yo no estoy escribiendo fanfic, yo estoy escribiendo ya mis historias con personajes tal y tal. O sea, tal vez podría llegar a entenderlo en la historia que en un inicio fue fanfic y no les dio tiempo a leerla como tal. Tal vez ahí podría llegar a entenderlo. Ahí sí yo les digo, por lo menos de la que más me preguntan siempre es la esencia de tu amor. Yo les digo, antes del cambio, este era este y este era este. Porque tampoco todos los personajes del libro eran artistas. No, claro. Y yo les digo, este era este y este era este. Pero ya actualmente son este y este. O sea, para ver si captan la cuestión. Pero me escriben, me escriben todavía por mis historias nuevas. En estos días me escribieron por los diarios de mi padre y yo, no, es que esa no es una historia romántica tampoco. Entonces, me incomoda muchísimo que me pregunten esas cosas así porque ya yo no estoy escribiendo fanfic. Aprecien esos personajes, no quiero decir originales, propios. Aprecien esos personajes propios como lo son. Ashton, Elliot, Cameron, Lance, aprecien esos personajes propios por lo que son, por la esencia que tienen. Si se los quieren imaginar como uno de estos artistas, ya eso es cosa de ustedes. Eso es válido. No, sí, como si quieres imaginar que es Leonardo DiCaprio. Eso es totalmente válido. Tu historia, eso es totalmente válido. Pero que sea de puertas hacia adentro para ti, no se lo transmitas a la escritora porque como que da la impresión de que no está siendo lo suficientemente válido su trabajo y que tú necesitas aportar cosas externas para que te guste realmente la historia. Entonces, me imagino que me preguntan estas cosas porque yo escribía específicamente con Min. Es que tampoco hay mucho que preguntar ahí. Quien veas que es el pasivo, pues eso. Exacto. Es que de repente no quieren arriesgarse a imaginarse uno como el top y el otro como el... Entonces, por eso es que me preguntan. Yo me imagino que es por eso que me preguntan. Pero igual me hace sentir muy incómoda porque siento que le están quitando valor a los personajes que yo estoy creando desde el principio. Sí, a tu trabajo. Sin nada que ver con fanfic. Entonces sí me incomoda muchísimo eso. Me incomoda muchísimo. Pero sí, eso en conclusión. Bueno, en fin. También quería preguntarte si tienes algún consejo que puedas o quieras darle a los nuevos escritores que se aventuran así como por primera vez en este tipo de plataformas. Algo que creas que deban tener en cuenta o que no se preocupen de ciertas cosas. Bueno. Cosas de ese tipo. Ya este tipo de plataformas como Wattpad, como Inspired, como Inky, Booknet, son la mejor alternativa, el mejor comienzo que tú puedes obtener para publicar tu contenido. Aprecia a las personas que lleguen y que genuinamente valoren tu contenido, pero no dejes que esa audiencia que está allí en esa plataforma en específico te retenga o te haga sentir como que obligado a permanecer ahí. Que no te condicione. Exacto. Y que si la estás pasando mal, por ejemplo, un ejemplo así como el que me pasó a mí, no permitas que eso te retenga, te aprisione en esa plataforma en específico porque no lo vale. Tu salud es más importante y tu salud mental, muchísimo más. Que no se valora lo suficiente. Hoy en día la salud mental y la mente es el motor del cuerpo y si no está bien la mente, por muy bien que tengas tu salud física, por así decirlo, no vas a poder hacer nada, porque si no tienes ánimos para comer, para levantarte, para ducharte, para salir a la calle, pues no, todo se va degradando. Infórmate bien, prepárate bien para lo que quieres hacer, no escribas con guiones. Como yo lo hacía con las siglas de los personajes. Con guiones sí. Con guiones sí, pero no con... Ahora va a hablar Manolito y dice Manolito. No, y como yo te expliqué que yo escribía con las siglas de los nombres de los personajes. Ese tipo guión de película, no. Escribe con el guión largo. Guiones, pensé que te referías al guión de guión. Ajá, no. Escribe con el guión largo, no el cortico, porque el corto es incorrecto en ese tipo de contenido. Sí, pero tú sabes que a veces en Word, por ejemplo, no te lo admite y Wattpad te lo cambia automáticamente. Y es un un trabajo tener que estar ahí cambiándolo manualmente y a veces que no se puede y tú lo escribes, te pasas tu tiempo cambiándolo. Yo creo que más importante que eso es eso, no poner
darte cuenta quién es el narrador, darte cuenta que no estar poniendo siglas, no estar poniendo ahora habla José, dos puntos, José, dos puntos, no sé qué, no sé cuánto, Ajá. como si fuera eso un guión. Guión en el sentido guión de televisión, guión de una serie, guión de una película, en el que antes de cada frase se nombra el Sí. personaje. Pero ya el tema de poner un guión corto, un guión largo, un punto, tal vez sea importante en ámbito más profesional, Ujú. pero a la hora tal vez de leer no chirría tanto como poner las siglas de uno, las siglas de Sí. otro. Yo lo que hago, o lo que hacía, mejor dicho, en Wattpad es no escribir directamente en Wattpad. Yo escribía casi No. Yo sigo escribiendo en Google Docs, que es como la versión online de Word, y tú después puedes descargar Ajá. el capítulo. O lo que me gusta de esto es que se guarda automáticamente en la nube, en tu Drive. Y tienes tu copia de seguridad, que es muy importante, Ajá. tengan sus copias de seguridad de Sí. todas sus obras. Entonces, yo lo que hacía era, si yo subía el capítulo y Wattpad me cambiaba los guiones largos por los cortos, yo lo que hacía era copiar y pegar, y ya. Listo. Pero hay veces que no te respeta el formato. Sí, entonces, sí, pero, pues, o sea, a mí, hay que ir particularmente mirando. después de unos intentos de hacer eso, se solucionaba. Los guiones largos se veían en el capítulo como lector, pues. Ujú. Pero sí, o sea, es eso, tener... También es que tiene muchos bugs la plataforma y tú intentas hacer algo y a veces te lo cambia y a veces Sí. que... Sí, y eso es un desde que yo poco estaba ahí, desde complicadito. el 2000, yo estaba en Wattpad desde el 2017 aproximadamente, y eso no han solucionado nada de eso. No, yo entré como en 2018 o una cosa así y sigue igual. A día de hoy te borran las imágenes que tú pones de como encabezado del capítulo, los bugs, muchas cosas que esperemos que arreglen porque están cobrando un Ujú. dinerito, pero no, se ve que no lo invierten como Sí. deberían. Yo un consejo que quería aportar de mi parte es que no se sientan en la obligación de hacer nada, que no les apetezca, no se sientan en la obligación de actualizar capítulos si realmente no es lo que les nace, no se sientan, digamos que no le deben nada a nadie, hagan lo que tengan que hacer por decisión propia porque les llene y porque realmente quieran hacerlo, no se sientan en deuda con nadie de absolutamente Ujú. nada. O sea, que sea alguien esté pagando a ti por tú escribir una historia y sea tu trabajo remunerado, eso es un caso distinto, que estés haciendo una comisión o estés haciendo algo así, ahí sí hay que tener una seriedad, pero siempre que tú estés aportando un contenido gratuito a una plataforma para que quien quiera lo lea, ya sea que estés haciéndolo una vez al mes o una vez a la semana. Razón totalmente, porque son cosas que si tú permites que sucedan una vez, lo vas a continuar haciendo y después vas a terminar Claro. resintiendo el trabajo que has realizado hasta ahora. Eso de hecho a mí me pasó. No malacostumbres Sí. a la gente, claro, no hay que malacostumbrar a la Sí. gente ni sentirte en deuda con nadie o que te pueden manipular porque no Sí. funciona así. De hecho, a mí me pasó con la trilogía de Asalto, ya el último libro que es Ajá. Asalto al Corazón. Yo hice muchas cosas a partir de las exigencias de los lectores que yo tenía en el momento. Después, esa historia yo no la quería ni ver. Te pasa factura. Sí. Claro, porque ya no estás haciendo lo que tú quieres, sino lo que quieren los Ujú. demás, y ahí Sí, ya no. entonces yo hice muchas cosas en base a las exigencias de los lectores que yo tenía en el momento. Y sí, yo duré un tiempo que yo a la historia no quería nada que ver, nada. Hasta que yo dije, bueno, pero ese igual es mi trabajo, ya lo hice así, pero igual es algo que yo hice, que yo creé. Entonces no considero sea justo que estas circunstancias, este tipo de acciones me lleven a odiar algo que salió de mi cerebro, pues. Entonces, son cosas que también se tienen que tener en cuenta cuando uno quiere o pretende subir su contenido en internet. Ajá, de forma pública, En digamos. cualquier medio, son cosas a las que te vas a exponer. Estás expuesta a la opinión y a Exacto. todo, a la crítica, a la opinión Sí. ajena, a Y todo. eventualmente va a pasar. Va a pasar, tengas una pequeña audiencia o tengas una muy grande audiencia, eso va a pasar eventualmente. Es nada más ponerse la chaqueta de coraza. Sí, una coraza, una armadura. Y no dejar o hacer tu mejor intento para evitar que este tipo de cosas te afecten, porque ese tipo de comentarios pueden aparecer en cualquier momento, pero eso no te definen, eso no te definen y tampoco deben guiar tu vida como que si tuvieras un grillete en el cuello. No, nada de eso. Te pueden arruinar la experiencia y no es el caso. Bueno, otra preguntita. ¿Qué opinas de la poca importancia que algunas personas le dan a la ortografía, a la gramática, a la buena narración, a que su historia tenga coherencia?
y también esa dejadez de esas personas, el daño que le hacen a la gente que sí que realmente se esfuerza, ya que la gente tiende como que a meternos a todos en el mismo saco y se cree que porque muchas personas no le den la importancia que realmente tiene o no se estén tomando en serio eso, pues que nos afecte también a los demás. Para empezar, ya hay personas, muchas personas, que consideran que los autores de estas plataformas son una farsa. Pero es por estas personas que lo hacen sin ganas y que lo hacen sin realmente sentirse, no sé, como que están haciendo algo grande, lo hacen por hacer. Es por culpa de estas personas por las que muchas no toman en serio o desprecian a estos escritores. Sí, pero ¿qué pasa? Tanto como se ve lo malo, también se debe ver o tratar de ver qué hay detrás de todo eso. Por ejemplo, muchas de estas personas que suben contenido en este tipo de plataformas son menores de edad que todavía están aprendiendo a pulir esas técnicas. Algunas de esas personas no tienen recursos para, qué sé yo, inscribirse en cursos de literatura, etcétera. Son cosas tan fáciles como el acceso a internet, pero también tenemos que tener en cuenta que de repente es alguien que actualiza desde su teléfono con los datos de su teléfono y no quiere consumir muchos datos para hacer esa investigación. El propio teléfono tiene un procesador de texto completamente gratuito, que yo puedo entender que tú no tengas un nivel educativo tal vez tan avanzado, que por tus circunstancias incluso puede ser una persona mayor que no haya podido asistir a la escuela tanto como le gustaría y no todo el mundo tiene los mismos recursos ni la misma suerte, pero si tú realmente quieres hacer algo bien, qué menos que cualquier editor de texto gratuito del teléfono te marca tus faltas de ortografía. Depende del teclado. Claro, pero no, yo te estoy hablando del procesador de texto, no del teclado en sí, de si tienes activado o no la corrección automática, sino un procesador de texto que todos los teléfonos, el bloc de notas mismo de tu propio teléfono que viene incorporado de manera gratuita, o el Google Docs o lo que sea, eso viene con un procesador de texto en el que te marcan las faltas de ortografía que tú estás teniendo, y hay que son muy graves, muy fuertes, que no es que tú te confundas en una pequeña cosa, se te olvide una coma, se te olvide un acento, no, es escribir así, sin H y con C, así, o cosas que realmente son muy graves. Y yo lo he visto en Facebook, por ejemplo, que también hay mucha gente que publica su contenido no enlazado a Wattpad, sino que lo escriben directamente allí. Lo escriben de una manera que realmente, por lo menos a mí, en lo que a mí respecta, da la impresión de que no lo hacen con ningún tipo de ganas, ni está sin pulir, es con un montón de falta de ortografía que yo lo veo y me da vergüenza que a mí me relacionen o me metan en el mismo saco que a esas personas, porque ¿dónde está el baremo? ¿Dónde está el punto en el que una persona es realmente un escritor? O dices, no, yo escribo aquí porque me apetece, yo no me lo tengan en cuenta si tengo faltas, yo no sé escribir y no tengo intención de mejorar, no me interesa. ¿A qué persona le podemos llamar escritora o escritor y a qué persona no? ¿Sabes dónde están las diferenciaciones? Y por culpa de esas personas, que yo entiendo que no todo el mundo tenemos las mismas posibilidades de ir a la escuela o de educarnos o lo que sea, pero haz por mejorar, haz por pulir, y sobre todo cuando alguien te corrige con buena intención y con educación y para que tú mejores, no lo tomes como un ataque personal o como que te está intentando humillar. Todo lo contrario, te está intentando ayudar para que tú puedas hacerlo mejor y para que la gente pueda disfrutar más de lo que tú estás haciendo y tú misma te sientas, no sé, mejor como persona y que estás creciendo y puliendo tus habilidades. Porque hay muchas que van de como que es su ilusión ser escritora y realmente no le dan la importancia de lo que realmente se la tiene que dar. Es todo el proceso, sí. Claro, si quieres ser escritora, se supone que tienes que darle importancia a escribir. Sí, sí. Esas personas que se ofenden por comentarios de correcciones, mientras sea con educación y respeto, exacto, a mí me parece un poquito infantil, la verdad, sin ánimo de ofender a nadie. Pero sí, me parece muy infantil e inmaduro que se ofendan por ese tipo de cosas. Pero se supone que si tú quieres empezar a hacer un trabajo X, tienes que tener una preparación para poder comenzar. Pero como aquí no hay un filtro. Para poder comenzar. Pero aquí no hay un filtro real, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Yo te lo puedo justificar con que tu proceso de mejora,
Por ejemplo, como yo empecé, yo no, en el momento no sabía que el formato de guión en estas historias no estaba permitido, era incorrecto. ¿Qué pasa? A medida que yo tuve esa retroalimentación con los lectores, que estas plataformas son excelentes para eso, para tú tener esa retroalimentación con los lectores, yo me di cuenta que eso estaba mal y lo corregí. Ese fue parte de mi... Claro, porque querías mejorar, querías pulir. Esa fue parte de mi mejora como autora. Yo soy bien fastidiosa con esas cosas. Yo soy bien intensa. Si yo no conozco, y yo creo que debería ser así todo el tiempo, pues con todas las personas, que si tú no conoces cómo hacer un procedimiento X correctamente, tú te informas, tú te nutres, tú aprendes. Ajá. Y después es que tú lo intentas, pero ya con una mayor seguridad de que lo estás haciendo tan bien como tus conocimientos actuales te lo están permitiendo. Pero en eso tienes razón. Cuando estas personas cometen este tipo de acciones sin nutrirse bien, sin estar totalmente preparados para hacer estas cosas, no solamente los está afectando a ellos, los está afectando a todos los otros integrantes de estas plataformas. Si hay que nutrirse primero, no estás totalmente segura de cómo proceder, lee mucho, que aunque no parezca, eso también ayuda. De repente tenías mucho tiempo, por ejemplo, escribiendo una palabra con H y en realidad esa palabra se escribe sin H, por ponerte un ejemplo así veloz. Sí, lo mezclas. El A de haber, y el A sin H y la... Pero de repente, leyendo tú una historia de otra persona y ves esa palabra, ya tú aprendes, no, se escribe así. Son conocimientos que tú vas adquiriendo y que se te van quedando contigo a la hora de tú empezar un proceso como este. Y tan fácil que es solucionar esos problemas, o sea, tan fácil que es tú buscar una palabra que no estás segura de cómo escribir. La cosa es que la persona tenga ganas de hacerlo. Tenga ganas de informarse, ganas de mejorar, ganas de pulir. Ese es el problema, que hay mucha gente que no... Y estoy leyendo aquí un comentario que, bueno, esto es un poquito antes, que ponía: ¿qué consejo le dais a los autores peleles que dejan que sus lectores le digan cómo escribir sus propias historias? Simplemente que no lo hagan. No hay más consejo, que simplemente se dejen llevar por sus instintos y no lo hagan. Sí. Porque si no, van a pasarlo muy mal. Y luego eso, que dice que una chica le dijo a una escritora famosa de Wattpad que corrigiera sus obras porque tenía mala ortografía, y casi le menta a la madre a la autora. Yo eso lo he visto muchas veces, que hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores. Luego tocaremos un poquito más ese tema, si nos da tiempo. Y honestamente creo que son personas que no se lo merecen, pero la gente tiene un baremo o unos valores distintos, cada uno valora unas cosas u otras. Entonces eso está muy mal, porque si una persona... También hay que ver la forma en la que se lo dijo y hay que ver la personalidad de esta escritora de la que hablamos, pero si a mí alguien me dice: oye, mira, en este fragmento tienes un error, yo lo agradezco inmensamente, porque cuanto antes me lo digan, antes yo lo corrijo y menos gente sufre de leer eso que está mal escrito. Yo lo agradezco inmensamente. Obviamente siempre que se haga con educación y no te digan: oye, que tonta, que eres tonta, que esto lo has puesto mal. Obviamente, siempre que se haga con una educación y que te digan: mira, esto está mal, corrígelo, yo lo agradezco inmensamente. Pero hay mucha gente que no es así, por desgracia, y se lo toma como un ataque personal. Incluso yo he vivido casos en los que yo le he corregido algo a alguien y esa persona me lo ha agradecido, ya sea en público o en privado. Normalmente es en público, y viene otra persona que ni siquiera ha leído el agradecimiento de esa propia autora y te dice: ¿tú qué te vienes a meter? ¿A ti quién te ha preguntado? ¿Te está pidiendo consejo acaso? ¿O está pidiendo opiniones? No, si quieres lees y si no, no lees. Y tú piensas: ¿pero por qué te metes tú en esto? O sea, ¿qué viene? Esta persona o incluso puede ser que esa persona te la haya pedido, tú hayas hablado por privado con esa persona y te hayas ofrecido a corregirle la historia X. Puede haber muchísimas circunstancias, pero yo lo he vivido hace poco, que una persona que le había puesto el A con H y la sin H, me estaba gustando mucho esa historia y le dije: mira, me encanta tu historia, he leído varias tuyas y he visto que se repite varias veces esto, quería hacértelo saber. Y la chica me lo agradeció un montón y me dijo que otra lectora le había hecho saber lo mismo, pero con E del verbo haber igual, pero en otra persona, en una segunda y otra tercera persona, y entablamos una pequeña conversación y fue muy agradable. Y ahí podría haberse metido una tercera persona que nada tenía que ver, como a criticar de por qué haces esto, por qué haces lo otro. Hay mucha gente que se mete sin saber y sin como a defender algo que no necesita ser defendido, ¿sabes? Como vienen de adalides de la justicia o de algo así, cuando no es necesario, y eso también me fastidia bastante. Sí, pero es que si la misma autora está en una conversación, digamos, pública contigo y te está agradeciendo esa
contribución que le has hecho. ¿Qué pintas tú ahí? Ya, tal vez ni lo han leído, tal vez esa persona te lo ha agradecido por privado, esa persona no lo ha visto, o ese comentario es anterior y luego la autora te lo agradece, o ni siquiera lo ve y no sé, hay gente para todo. Pues sí. Hay gente de muchas clases, Pues sí. por suerte o Pues por sí. desgracia. Pero bueno, para cerrar ese tema, es eso, tengan cuidado a la hora de escribir. Si no están seguros de un término, busquen primero su significado o no lo usen. Si están, no sé, de repente inspirados y no quieren perder esos preciosos segundos que les va a tomar comprobar el significado de la palabra, no la usen de lleno, lean bastante. No, sigue escribiendo y márcala y luego cuando termines pues lo buscas. Pues sigue escribiendo todo seguidito y la marcas o algo, te la apuntas en un papelito al lado ahí en tu casa o en la mano, te lo escribes. Quien quiere puede, quien quiere lo hace. Lean bastante, investiguen bastante, nútranse antes de hacer este paso porque es algo muy delicado, cruzar esa línea que tanto afecta a estos autores de estas plataformas en donde los menosprecian, cuando no debería ser así. Tómenselo en serio. Tómenselo en serio. Sí, tómenselo en serio. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por las demás. Sí. Aunque si no les importa lo suyo, menos les va a importar lo de los demás, pero bueno. Exacto, sí. En fin, es lo que hay. Pasemos a la siguiente preguntita. ¿Qué opinión tienes acerca del plagio o inspiraciones demasiado similares al original o adaptaciones sin los permisos necesarios, ya sean de autores de la propia plataforma u obras pues mundialmente famosas y reconocidas? Quiero saber también si ves una diferenciación, si lo ves mejor plagiar o inspirarte en alguien famoso que no le va a afectar, o si ves esa como que diferencia, ya sea en copiarle, plagiarle a alguien pequeño, a alguien grande, y un poquito que nos expliques tu punto de vista. No, mira, cuando yo entré en Wattpad, yo no tenía idea de lo que era el plagio. No tenía ni idea. No es una enseñanza que tú aprendes, por ejemplo, en Latinoamérica. Y no estoy exagerando al generalizar, porque aquí en España tal vez sí que es distinto, sí que la gente, los derechos de autor sí lo tienen bastante, lo inculcan pero por lo bastante. menos en Latinoamérica eso no es muy conocido. Tampoco pasamos por una materia en específico, por lo menos en mi colegio, cuando yo crecía era castellano y literatura. En ningún momento son esos conocimientos lo que tú aprendes durante ese proceso de estudio y cuestión. Entonces yo no tenía idea de lo que era el plagio. Yo me enteré del plagio durante mi estadía en Wattpad, ya con el pasar de los meses y de los años que yo fui aprendiendo que el concepto de ese término. Y después lo experimenté y bueno. Y ahí es cuando te das cuenta realmente de lo que... De lo que duele, exactamente. Aquí dice una chica, más conocido como me inspiré en tal. Exacto, sí. Hay gente que... no es un conocimiento que por lo menos en Latinoamérica sea muy conocido, sea muy generalizado. No sé, en lo personal me parece algo que es algo lógico. No hace falta que nadie te diga que no está bien robarle el trabajo ajeno a otra persona. Para mí viene en algo lógico. Sí, es como... Esto es de alguien, lo ha hecho alguien. Es suyo. Es una cuestión de lógica, sí. Pero cuando tú tienes ya el conocimiento al respecto, tú tienes más base para afincarte en defender tu propiedad, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que realizan este tipo de acciones? Cuando tú vas y te quejas, normalmente la situación no escala más. Pero ¿qué pasa? Están este tipo de personas que les vale madre, que les da igual, y este tipo de conocimientos te puede a ti favorecer a la hora de defender tu trabajo. ¿Qué pasa? El plagio, como lo quieras justificar, por donde lo quieras ver, por donde lo quieras explicar, no es legal. No es... Y ya. Punto. Ajá. En conclusión. Es que no hay más que explicar. No es legal, no está bien. No está bien. Es una falta de respeto y de empatía hacia un colega tuyo en una de estas aplicaciones, o cuando te extraen tu libro de por lo menos Amazon para distribuirlo en PDF. Eso es ilegal. Eso es ilegal, que ya me ha pasado también. Yo todos los días me meto en Google a buscar páginas donde estén mis libros, porque todos los días sale una nueva. Todos los días sale una nueva. Alguien que descubrió cómo descargar ese libro, o lo copió totalmente de esa descarga que realizó y lo empezó a distribuir como le salió del lugar donde no le pega el sol.
muchos TikToks o gente en Instagram que Lo fomentan promocionan. eso, te explican Sí. cómo se hace, lo promocionan, te explican cómo se hace. Y también hay gente que, por ejemplo, hace adaptaciones de novelas famosas y se excusan. Yo muchas veces pregunto, oye, ¿tienes la autorización del autor original? Y hay veces que me dicen que sí, y hay veces que me dicen, ¿cómo crees? O sea, yo no le puedo pedir la autorización, yo quiero decir que sé que decirte a J.K. Rowling, porque jamás esa persona me va a responder a mí un Exacto, sí. correo. Entonces yo agarro y me tomo la licencia y lo hago porque, chicas, si no tienes la autorización, no lo hagas. Punto, Así no hay es. más. No te excuses en que no, es que es una autora famosa, no le va a afectar en nada a su vida, su economía, esa persona nunca va a leer mi correo, pues no lo hagas. Tienes tu cabeza, hay 1.000.000 de ideas que tú puedes Así es. desarrollar. No veo la necesidad de que le robes una a otra Así persona. Así es. Y hay mucha gente que no lo ve Sí. así. Y se excusa en decir, no, es que es una obra famosa o una serie, una película, un manga, un anime. Y yo no tengo la posibilidad de contactar con el autor original y me excuso en eso, en que no puedo contactar con el autor original. Yo lo adapto sin intención de sacar un beneficio económico y sin... Ya, pero tú estás repercutiéndole. Tal vez tú no lo veas, pero directa o indirectamente tú estás repercutiéndole a esa Sí. persona. Exactamente. Tal vez jamás se vaya a dar cuenta en su vida, pero lo que estás haciendo es ilegal. Si dieras la casualidad de que esa persona quisiera buscarte un pleito legal, te ibas a ver en un problema. Lo que pasa es que tienes la suerte de que eso no va a pasar. Claro. Pero podría llegar a pasar. Y ese es el problema, que mucha gente se excusa en, bueno, yo lo hago y ya veremos qué pasa en el futuro. Exacto. Y más si es una compañera de plataforma a la que tú le estás robando su idea. Y hay muchas que lo niegan y eso duele muchísimo porque entras en un pleito. Y luego hablaremos también del tema del endiosamiento y del enaltecimiento que tienen algunas autoras. Y muchas de esas autoras han crecido a base de robarle contenido a creadoras pequeñas y luego negarlo. Y como esa persona no tiene de dónde defenderse, ni tiene un apoyo tan grande como el que tienen esas autoras grandes, muchas veces les tienen hasta miedo. Y esa persona se nutre, o esa persona está creciendo gracias a un trabajo ajeno. Y eso es muy triste y muy doloroso. Y muy patético, la verdad. Mucho. Y muy La patético. verdad. Porque no se merecen lo que tienen. No se merecen esa admiración, no se la merecen. No tienes los recursos para obtener un libro que está en venta, por ejemplo, no te antojes. Tan sencillo como eso. No es algo de vida o muerte. Es como lo que hablábamos en mi episodio, yo no tengo dinero para comprarme un bolso de Gucci, no me lo compro, ya está, no hay más. Una cosa que también hablamos es, si tú necesitas un material para tu escuela, para tu estudiar, y en tu casa desgraciadamente no tienen la capacidad económica, el poder adquisitivo de comprártelo, y es algo que tú necesitas sí o sí porque te lo están pidiendo en tu escuela, yo puedo llegar a entender que tú te descargues un PDF de El Quijote, por así decirlo, porque te hace falta para ti estudiar, si es una necesidad real. No es ocio. Exacto. Es una necesidad real. Y tú no te puedes quitar de comer o quitarle de comer a tus hijos para adquirir ese libro que tú necesitas para tu estudiar. Pero no estamos hablando de esa situación. Estamos hablando de algo por ocio. Sí, exacto. Es como ir al cine o ir a comer fuera. Sí. Si tú no tienes, no lo hagas. Sí, es así, es así. Entonces, estas adaptaciones, por si no lo tenían claro, son ilegales también, porque están robándole el contenido a uno de estos autores grandes, medianos, pequeños, lo que sea. Lo que están haciendo es cambiarle ciertos detalles, pero el contenido, la sustancia y todo por lo que el autor... O cambiar los nombres, simplemente, todo es igual. Incluso hay veces que ni bien lo hacen y dejan los nombres antiguos y se nota perfectamente que es una adaptación. Estamos hablando siempre y cuando no tengan autorización del autor original. Y si tienen esa autorización, cada uno que haga lo que quiera. Para mí no tiene un valor real, hacer una adaptación que simplemente es cambiar un nombre, pero no es que no es ilegal. Si tú tienes la autorización, adelante, tú verás lo que haces, pero estamos hablando siempre y cuando no se tenga autorización. Entonces, mientras todo el contenido siga ahí, tú no tengas la autorización, como menciona Berta, y lo que hagas es cambiarle ciertas cositas para tratar de pasar desapercibida, eso es ilegal. Eso es ilegal, no tiene excusa, no tiene nada. Ilegal e inmoral sí, estás pero te pueden buscar un problema faltándole el respeto al autor, te careces de empatía, de vergüenza y ya. Eso es todo lo que hay que decir al respecto. Como dicen por aquí, lo siguen haciendo porque no hay castigos ni nada. Y confirmo, luego te bloquean porque es la verdad. Así, eso es verdad. Muchas autoras bloquean y simplemente hacen como que es mentira y como ven que no... Sí que es cierto que algunas le han bajado la cuenta
por suerte, me parece algo fantástico, pero hay otras personas que también les están bajando la cuenta sin motivos. Entonces la gente como que no termina de escarmentarse de ese tema, porque conozco un caso concreto que no voy a mencionar el nombre por no meter en un pleito al programa. Si fuera por mí, personalmente lo haría. Una persona que lleva mucho tiempo haciendo plagios, perdió su cuenta y la recuperó. Sí. Y luego conozco otra gente que ha perdido su cuenta y no la ha podido recuperar. Y esas personas que han perdido la cuenta con razones, porque estaban plagiando, han recuperado su cuenta, y eso es muy triste. Se dan cuenta que no tiene repercusiones lo que están haciendo Porque mal. de repente la cuenta que tenía, que estaba plagiando, que creció a través de estos plagios, tiene, no sé, 10.000 seguidores, y la cuenta... 30.000. No te es muchísimo. Es y la cuenta de la autora que original, a quien le están hurtando ese trabajo, tiene, no sé, 1.000. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa 300, ahí? Sí, ese peso de audiencias. Eso de poder también. Porque tú lo ves como un poder. Exacto. Entonces, sí, como si fuera un Wattpad es muy pobre, muy pobre en solucionar estos problemas. Por desgracia. Yo entiendo que sea una aplicación extremadamente grande con muchísimas personas, pero mientras más grande, más empleados tú debes conseguir para manejar. Así debería ser. Debería. Entonces, en este tipo de cosas ya sabemos que el plagio está mal. Ahora, que con eso que mencionaste, de que no importa si es sobre un autor muy famoso, por ejemplo, la autora de Harry Potter, o una con muy pequeñita audiencia, yo no considero que eso sea relevante. Porque el acto sigue siendo un acto ilegal. Sigues cometiéndose un hurto de contenido, un hurto de propiedad intelectual. Estás traspasando una línea en donde primero nadie te llamó. Nadie te pidió que tú pusieras tu pellejo en riesgo para hacer ese contenido, para transformar ese contenido y adueñarte injustamente de ese contenido. Y en el caso de que alguien te lo haya pedido, no es excusa tampoco. Porque la que lo ha hecho eres tú. Porque sí que puede ser que es verdad que, ay, ¿por qué me adaptas esta historia que me gustó tanto? No puedo, no tengo autorización. Exacto. Ya está, no hay más. Entonces, ahí no importa la excusa que se quiera dar. El plagio como tal, en todas sus versiones, en todos sus tamaños, en cualquier circunstancia, en cualquier plataforma, es ilegal. Las adaptaciones que suben en estas plataformas son ilegales porque están hurtándole el contenido a otro autor. Hablamos de adaptaciones sin consentimiento. Siempre. Porque hay algunas que sí tienen ese consentimiento. Y que te plagien una historia ya de por sí es malo. Pero yo por lo menos he experimentado, que esta se me olvidó mencionarlo en la parte de la peor experiencia con lectores, que he tenido personas que me dicen, ay, me encantan tus historias, que yo no sé qué, yo te amo, yo te sigo desde hace años, que no sé qué. Y de repente puñalada. Sí, me ha pasado eso. Entonces, una en particular que yo a esa muchacha yo le tenía mucho cariño, porque ya nosotras empezamos a hablar y fuimos, por lo menos desde mi punto de vista, nos fuimos convirtiendo como en colegas, amigas, así. Y de repente, un día una persona me dice, mira, esta persona está plagiando tu historia. Y cuando me meto en el enlace que me pasó, mi sorpresa al descubrir que era el usuario de esta chica. Y yo como que, pero, ¿por qué? Duele incluso el doble, el triple. Yo como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tuviste tú de hacer esas cosas? Y al final la chica se disculpó y cuestión y borró la historia y cuestión, pero no es el punto. ¿Por qué me pones en esta situación y por qué te pones... El daño ya ¿Por qué te pones a ti misma en esta situación? O sea, es algo completamente innecesario y que yo hubiese tenido la malicia, por ponerlo así, porque no se me ocurre otra palabra, yo te demando. De una. Y es que es por tema de recursos, no solo es por la malicia, porque tú igual sí quieres hacerlo, pero no tienes los recursos, no solo económicos, sino igual la persona es de otro país, no te vas a meter en ese tipo de pleitos legales, pero si realmente tú quisieras, tuvieras los recursos y el tiempo y las ganas, te podrías realmente buscar un pleito. Pero algo que muchas personas se confían es que como el contenido está en estas plataformas de acceso gratuito, estas personas piensan, las personas que cometen este tipo de acciones, que no pueden tener repercusiones porque es un contenido que está en plataformas públicas. Pero ¿qué pasa? Es un contenido que sigue protegido por derechos de autor. La propia historia lo pone abajo de todo. Hay varias opciones en las que tú te pones contenido público de derechos de autor reservados. Entonces no es excusa. Exacto, para nada es excusa. En conclusión, ya en todos los formatos, los PDF más que todo, todo
lo que tenga que ver con el plagio está mal. Aprovecharse de cualquier manera, aunque no sea de manera económica. Claro, porque igual estás consiguiendo audiencia y después de esa audiencia tú te puedes aprovechar. Para muchas cosas, no tiene por qué ser de manera económica. Tú puedes aprovecharte para influir en esas personas y que te ayuden en cierta cosa, para ir a atacar a otra persona. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema que ya vamos a pasar, pero tú te estás aprovechando. De cualquier forma, hay muchas formas de aprovecharse, no solamente, no porque no estés ganándole un dinero a eso quiere decir que tú no estés haciendo algo ilegal. Sí. Bueno, pasemos a lo siguiente, que es, ¿qué piensas acerca del enaltecimiento o endiosamiento que se les da a ciertas personas solo por el hecho de que te gusten sus obras, sin siquiera conocer lo más mínimo de sus personalidades, de lo que han hecho, de si realmente han plagiado o no han plagiado? Las tratan como si fueran seres celestiales. Únicamente porque le gusta algo que ha escrito, que no sabe si es suyo, si se ha inspirado, lo que sea, la razón X. Igual es una obra propia, igual no. Y también un poco hablar de la toxicidad que eso genera dentro de la propia plataforma que generan los propios lectores y eso, y también las propias escritoras que se aprovechan, porque hay muchas que lo hacen, se aprovechan de esa inocencia o inmadurez o como lo quieras llamar de sus lectores para manipularlos en su propio beneficio, ya sea en un conflicto que tienen con otro escritor u otras muchas situaciones que son moralmente cuestionables. Hay muchos tipos de situaciones. A ver, fandom tóxico hay en todos lados. Donde hay gente de toxicidad. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en una comunidad en donde tú ya estás claro de que las cosas que están sucediendo dentro de esa comunidad no son sanas, no son buenas, no son justificables, no son legales, y que tú lo defiendas eso es como un culto. Vamos a hablar claro y raspado. Eso es como un culto. Sí, como una secta. Ajá. Una secta. Entonces tú estás viendo que están pasando cosas malas y todavía defiendes a esa persona que lo está realizando. Eso es cuestionable, la verdad. Eso es, y lo digo sin preocupante. Lo digo también. sin tapujos, sin nada. Eso es bastante patético que tú te pongas en esa situación de estar defendiendo algo que no puede ser defendido. Y que no es tu familia. Exacto, tú no conoces a esa persona. Tú no conoces a esa persona. Tú conoces la proyección pública que esa persona te está ofreciendo. Lo que ella quiere que tú conozcas o la idea que tú te has hecho de esa persona. Exacto. No todos somos sinceros. Como aparentamos. Exacto. No todos somos sinceros a la hora de estar proyectando esa imagen de nosotros en este tipo y en cualquier red social. Ah, sí, Instagram, que si filtros, que si esto, que si lo otro. Pero ahora, las personas o los autores, mejor dicho, en este caso, que se aprovechan de eso, a mí me parecen escoria. Por lo menos, este autor en específico, que creo saber a quién te refieres, por W, el nombre. Ahora se cambió el user, pero creo que sigue empezando por W, que se dice aquí en España, pero sí. Sí, pero hay muchas otras, no solo ese de ella. Sí, pero ese es como el ejemplo más famoso, por decirlo así. Sí. La cabeza de turco, que se diría aquí. Que esa autora se aproveche de esa audiencia, las manipule, porque lo hace, con esos cuentos de que conscientemente, obviamente. Las manipula conscientemente y claro, dando lástima de que tiene problemas emocionales, psicológicos, como tú quieras denominarlo. Eso a mí me parece de escoria, la verdad. No importa los problemas por los que tú puedas estar pasando, que, a ver, teniendo en cuenta de esta persona que vienen esas palabras, es bastante cuestionable, es bastante dudable que lo que estoy diciendo sea verdad, pero por lo menos yo, que siempre, por lo menos en mi Instagram, que es donde yo más me comunico con quienes me siguen, he sido muy abierta en comunicarles que yo sufro de depresión, de ansiedad y cuestión, y que esta persona venga a intentar tomar algo que me ha atormentado y angustiado por muchos años para tratar de salirse con la suya, manipular su camino a través de modalidades legales y utilizarlo como excusa cuando como escudo, absolutamente nada que ver una cosa con la otra, como escudo para protegerse de estas acusaciones y poder continuar haciendo este tipo de actos asquerosos. Me hace sentir muy indignada, como que le está quitando la verdadera importancia a esos problemas con los que muchas personas lidiamos y transformándolo en un arma rafaelita para utilizarla. Exacto, exactamente. Me indigna mucho, porque entonces las personas que quieran hacer este tipo de cosas también
que estén pensando, considerando la posibilidad, ya tienen una estrategia. Que tienen una excusa guardada en la manga. Ay, pues si me descubren, digo que me pasa esto. Pobrecita la yo. víctima. me hago la víctima. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas me angustian y me preocupan mucho y me irritan, me frustran, me enojan, porque, hombre, no es justo que pisotees a todos los demás por tu ganancia, que ni siquiera personal. Es que no sé si decirlo siquiera personal, porque ok, tú estás sacando la audiencia de allí, pero ¿qué más ganas con eso? O sea, tú conoces a alguien perteneciente a esa audiencia. No te importan realmente, para ti son números y lo que hacen es aumentar su ego, aumentar su sentimiento como de qué genial soy. Así es. Tengo un ejército que me respalda, puedo hacer lo que sea porque tengo a estas personas a las que estoy menospreciando, porque creo que puedo manipular y decir lo que sea que se lo van a creer. Y también un punto muy importante, que intentar concienciar a las personas que le den la importancia que tienen. O sea, a ti te puede gustar lo que escribo yo, lo que escribe Yolette, lo que escribe quien sea, pero eso no nos acredita a hacer lo que nos dé la gana y tú tengas por qué defendernos. O sea, tú estás leyendo mi contenido, pero eso a mí no me da derecho a hacer un pleito con otras personas e intentar que mis lectores me vayan a defender, vayan a tirarle porquería a la otra persona, vayan a hacerle para que la otra persona se calle, tenga miedo, diga, no me voy a meter en pleito con esta escritora porque tiene un fandom muy grande que me van a venir a atacar, entonces yo mejor me callo. No igual tengo un conflicto que realmente yo tengo razón, pero me lo callo por el miedo a que me vengan a atacar sus escritores, o sea, sus lectores, y eso es muy, muy triste y hay que saber eso, hay que intentar concienciar a los lectores, tengan la edad que tengan, que no pueden endiosar a sus ídolos, ya sea escritores, ya sea cantantes, ya sea alabarlos ciegamente. Ya sea lo que sea. Exacto, sí. No los conocen, endiosen a sus padres que se parten el lomo trabajando para darles de comer, endiosen a sus profesores, a sus amigos, pero no a alguien que no conocen, porque realmente le estás dando un valor, te estás haciendo una idea, idealizando a una persona que no sabe si es verdad y te puede explotar luego en la cara y ser tú la que queda mal. Y darte cuenta de que has estado gastando tu energía en alguien que no lo merece y luego quedas tú mal. Sí. Y eso es muy triste también, muy, muy triste. Es que es así, es así. Y por lo menos dicen, me acuerdo que una niña me dijo, yo hablé con ella por llamada. Y yo así de, amiga, la gente miente en vivo, en audio, en todos lados. La gente miente en todos los formatos, en todos los lugares, en todas situaciones. Eso es normal. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú puedes comprobar que esta persona a la que tú estás poniendo en ese altar es realmente quien dice ser? No estamos hablando, por ejemplo, de un actor X que tiene su imagen ya en el mundo. O sea, tú puedes verle la cara y cuestión, y a través de esa interacción, tú puedes de repente tejer un fanatismo un poco más estrecho. Pero estamos hablando de alguien que ni siquiera ha mostrado la cara. Y aunque la haya mostrado, es una relación que tú estás haciendo de manera individual. Sí. No es recíproco. Exacto. Persona. Entonces tú estás viendo todas las cosas que esa persona está haciendo para aprovecharse no solamente de otros autores, sino también de esa audiencia, y todavía tú no te das cuenta de toda esa toxicidad, toda esa relación extraña y que está sucediendo. O sea, a mí me parece un poquito ilógico. Yo creo que estas personas ya son como, ya tienen esa crueldad por naturaleza. Es como la que a ti te amenazó por cambiar los personajes. Pues así tienen un ejército de esas personas que no les importa lo que dicen, no le dan realmente el valor a sus palabras, no se dan cuenta del daño que hacen y van a atacar a otra persona con la que está teniendo un conflicto, porque hay muchas escritoras que son conflictivas y tienen conflictos con otras personas de esa plataforma y buscan ese apoyo, exponen ese conflicto para que sus lectores vayan y las apoyen. Y eso es muy, muy triste y muy, no sé, muy triste y patético también, y ojalá no fuera así. Es que es así. Entonces, por lo menos estas personas que siguen a estos autores, que es evidente que se están aprovechando del contenido de alguien más, yo digo que ya son crueles por naturaleza, ya apoyan este tipo de cosas porque les provoca y ya, o sea, no tienen ningún tipo de consideración por los autores que están siendo afectados por este tipo de cosas, y
a estas alturas yo dudo que alguna vez lo tengan. Yo no sé si es falta de educación, falta de empatía, Y de repente nunca lo sabremos. falta de inteligencia, de experiencia, nunca lo sabremos, pero el tema es que es muy triste. Sí. Y preocupante porque, hombre, que tú no tengas 3 dedos de frente para darte cuenta que lo que está pasando está mal, es preocupante, es preocupante, y tienes que revisarte bien qué está pasando ahí. Sí. Para que tú tengas ese interés general por las cosas y por este tipo de situaciones. Sí, viene también un poquito a colación de lo que vamos a hablar ahora, que la gente pues no termina de darle el real valor a las cosas, que es el tema de las historias tóxicas y el peligro de romantizar esas situaciones, y también un poquito a colación de eso, romantizar o normalizar temas tabú, como pueden ser la pedofilia, el incesto, todos esos tipos de cosas, y ponen la excusa a mucha gente de, pero es que es ficción. Sí, sí. ¿Eso a ti te parece que es libertad de expresión, o tal vez pueda llegar a rozar el libertinaje y que es algo que no está bien y la gente no le da realmente el valor que eso tiene? El valor negativo, obviamente. Si hablamos por esa última parte, están mezclados lo de la libertad de expresión y lo del libertinaje, pero ya voy a entrar en eso. Yo creo que como autor, uno siempre tiene esa necesidad, por decirlo así, de experimentar muchas cosas, muchos temas, muchos ambientes, muchas circunstancias, etcétera. Pero ¿qué pasa? Siempre debe haber un límite. Hay que saber cómo tratar el tema. El problema es cuando romantizas algo. Porque incesto, vemos yo que sé, Juego de Tronos, por decirte algo, hay incesto, pero no te lo plantean como esto está bien, esto es genial. No te lo toman así, ¿sabes? Hay que saber cómo tratar ciertos temas y no romantizar la toxicidad o la pedofilia, temas tan tabú, temas que son ilegales, temas que se ve que es algo que es malo. Sí. ¿Sabes? Maltratos, violaciones, cosas que están mal. ¿Qué mejor explicación para referirse a eso que, por ejemplo, si descubren alguna clase de este tipo de situaciones sucediendo en la vida real, no es que, ay no, qué lindo, sí, qué chévere, ay no, qué sexy, que el morbo, que no sé qué, no, hay penalizaciones legales por ese tipo de acciones. O sea, no te estamos hablando de que, no sé, una relación con una diferencia de edad, pero ya en donde ambos son adultos. No sé, uno tiene 20, qué sé yo, 25 y el otro tiene 40, qué sé yo. No estamos hablando de una diferencia de edad en donde ambos ya son adultos. Estamos hablando de una diferencia de edad en donde una parte de esa relación es menor de edad. Muy menor de edad. Y que si te descubren en una situación muy comprometedora, muy delicada con esa criatura, tú no vas a hablar tu camino fuera de eso. Tú vas directamente tras las rejas. Entonces, lo que estaba comentando, nosotros como autores tenemos ese entusiasmo por experimentar, escribir cosas distintas. Pero ¿qué pasa? Están los autores que ganan audiencia, que quieren ganar audiencia por explotar, abusar esos temas y no tratar con la delicadeza que debería tratarse esos temas. Ahí es donde entra por lo menos estas historias de hermanos que se enamoran, padre e hijo que se enamoran. Un padre de 13 años con su padre de 40, que ya te mezclan no solo la pedofilia, te mezclan pedofilia con incesto, con no sé cuando qué. Quieren ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Exacto, cuando en una historia de romance quieren meter esos temas para, valga la redundancia, romantizarlos, para normalizarlos. Y atraer a un público. Atraer ese público. Exacto, morboso. A través del morbo, para mantenerlos, pues para ganar esa publicidad, esa audiencia grande que todos aspiramos tener en un futuro. Eso, obviamente, yo estoy en contra. Porque, hombre, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que tú hagas esas cosas? Es totalmente innecesario, es repugnante, o sea, ni siquiera puedo encontrar, sí, es asqueroso en general porque, hombre, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Tú no tienes hermanos pequeños, tú no tienes mamá, tú no tienes, no sé, sobrinos, familiares pequeños, que yo dudo mucho y que no te lo estoy deseando para nada, pero que si alguno de esos familiares tuyos menores de edad se
se ve en una situación así, tú no vas a estar feliz. Tú no vas a ver eso como romántico, como sexy, como atrayente. Que viene alguien de tu familia e intenta abusar de ti mismamente. Exacto. O cosas así, seguro que no lo verías Exacto, igual. tú no vas a ver eso de la misma forma que tú estás proyectando a través de esa historia que tú estás publicando en este tipo de plataformas. Mira, aquí comenta, la cosa es que es peligroso leer ese contenido por el efecto que tiene en el cerebro. Y es lo que estamos hablando, tú lees algo tóxico y tú como que lo normalizas y tal vez a ti en un futuro te pueda suceder algo parecido y realmente no te des cuenta de lo malo que está haciendo porque tú en tu cabeza lo tienes romantizado o lo tienes normalizado. Y puede llegar a ser muy, muy, muy peligroso porque estamos hablando de pedofilia e incesto, pero también podemos hablar de una relación tóxica, de una relación abusiva que están romantizando y tú, Dios no lo quiera, el día de mañana te puedes encontrar en esa situación y tú te vas a pensar que eso es amor, que eso es normal, que eso es algo lógico. Y tú como autor... Y eso te puede hacer mucho daño. Y tú como autor de este tipo de plataformas, tú no puedes controlar quién tiene acceso a ese contenido. Tú tienes cero control sobre eso. Entonces, una criatura de, no sé... 13, 14, 15 años entra a estas plataformas y lee únicamente... Hasta 10 años. Yo he visto comentarios de gente que dice, yo tengo 10 años. Y lee como que únicamente contenido como este. ¿Qué pasa? Se crea en su cabecita que esa es la normalidad, que esa es la norma y la regla, las condiciones de nuestra sociedad, cuando no es así. Y que eso es amor y que así es el amor. Entonces que si ella pasa por ese tipo de circunstancias está bien, lo tiene que permitir porque eso es amor. Así es la manera en que esa persona la está amando cuando no puede estar más lejos de la realidad. Ese tipo de temas son muy complicados, delicados, como para tú vomitarte encima de esas cuestiones sin ningún tipo de consideración. Yo considero que nosotros como autores tenemos una responsabilidad, no de educar a nadie, porque eso es labor de los padres, y los padres son quienes deberían capar y ver dónde entran y dónde no entran, pero yo personalmente me siento en la obligación de intentar, no sé, no educar, pero sí hacer unas cosas de que yo esté tranquila con lo que yo escriba. También porque yo tengo ya 29 años y tengo una madurez distinta a la que puede tener una persona de 15, pero hay muchas escritoras que son jóvenes y lo escriben de que no saben lo que realmente están haciendo, el mal que realmente están haciendo, no le dan la importancia que realmente eso tiene y cuando alguien les dice algo se escudan en... Esto es ficción, o sea, no te lo tomes en serio, esto es ficción, nadie te preguntó, si no te gusta no lo leas, no es eso, no es si no te gusta no lo leas, yo obviamente no lo voy a leer, pero a mí me preocupa que quien lo lea lo normalice y se crea que esto es algo normal, que se crea que eso es algo que pasa y es la regla como tú decías, no, entonces yo sí me siento que me da mucha pena ver este tipo de historias y que la gente además está como que ávida por estas historias de me encanta, por favor, otro capítulo, me encanta, cómo me está gustando y sí, porque no hay contenido, me encanta, no hay contenido sin demanda. No hay contenido sin demanda. Estas historias no existirían si no hubiese público para consumirlas o que las pidan. Esa es la pena que a mí me da, que realmente haya gente que esté buscando ese contenido y que le agrade ese contenido y que le parezca su favorito. He leído gente, no, por favor, a mí pásenme historias de estas tóxicas que te dejan mal, de historias. Yo puedo entender que te guste el drama, pero pedir historias tóxicas, por favor, historias de maltrato, historias de esto, historias que de tal. Yo veo a veces que piden unas cosas en Facebook y así que me quedo muy preocupada, me preocupa mucho la vida de esa persona dentro de un par de años, cuando pase por una situación mala, cómo lo va a afrontar. Y cómo va a influir esa persona en su ambiente, en su alrededor. Si tiene un hijo joven, porque desgraciadamente en muchas ocasiones las niñas pues no están bien educadas o no tienen los recursos, no vamos a entrar en ese tema, pero tienen hijos muy jóvenes. ¿Cómo va a educar esa niña a su hijo? ¿Cómo va a salir adelante? O si sufre un abuso, esa persona... Me preocupa muchísimo y realmente es algo muy tóxico y lo que realmente ahí es donde la plataforma realmente debería de meterse, bajar esas historias y eliminar esas cuentas y no a otras personas que no se lo merecen, pero ahí sí deberían de tener un punto o de que sea más complicado, yo que sé, hacerte una cuenta que vean tu edad real, porque es muy fácil. ¿Qué año naciste? Pues te pongo en el 95. Igual nací en el 2005 y yo te pongo en el 2010. Pero es muy fácil, yo te miento y ya está.
a mí me gustaría, y también esto lo he hablado yo con otras personas, que tuvieras que aportar tu documento para entrar ya sea en Twitter, en Instagram o en cualquier tipo de plataforma, que eso no fuera, obviamente que no fuera algo público, pero que esté ahí por si pasa algo, un problema legal, un problema que tú acosas a alguien, que esa persona pueda ir a buscarte y que la plataforma tenga los medios para facilitar tus datos. Y así seguro que muchas personas se cuidarían más de lo que hacen y lo que dicen, dejarían de sentirse con esa impunidad de ir a acosar a otras personas, y no solo para eso, sino para filtrar un poco el contenido al que tú puedes acceder. ¿Sabes? Que tú tengas que aportar tu documento de identidad para entrar ya sea a Instagram, a Facebook, a cualquier plataforma, y que eso se quede ahí registrado, que tengan una buena seguridad obviamente, y que eso no sea algo público, pero que si en algún momento hay algún problema legal, que se pueda recurrir ahí. Y yo es lo que te digo, estoy seguro que muchas personas pensarían dos veces. Claro, porque ya se sabe en la cara. Y en los datos. O aunque no fuera público, aunque tú puedas tener un nick y una foto que no sea la tuya, pero que esa información, aunque me salgo del enfoque, pero que esa información esté ahí guardada por si en algún momento es requerida. ¿Sabes? Tú puedes estar en tu anonimato siempre y cuando no hagas nada malo, tu anonimato sigue vigente. Pero que eso esté ahí guardadito para algo, y también para lo que decimos de que se pueda filtrar el contenido al que tú accedes. Sí. Sería una estrategia muy buena, la verdad. Yo creo que la toxicidad se reduciría considerablemente si eso fuera así. Yo opino que sí. Opino que sí, y estaría muy bien, la verdad. Se lo propondría. Sí. A mi amigo Elon Musk, cuando compre Twitter, lo llamaré y se lo digo. Sí. Pero vamos, que es bastante complicado, pero hay mucha gente que también no entraría en esas plataformas porque se nutren de esa impunidad y de estar en las sombras, en el anonimato, pero yo creo que sería una estrategia muy acertada. Pero bueno, ya hablando un poquito de este tema, pero más y centrado en ti, ¿hay algo en específico que tú te rehúses a escribir, que no quieras escribir, que aunque alguien te lo pidiera jamás lo escribirías, o aunque alguien te pagase una comisión por hacer algún tipo de trabajo, algo que no harías definitivamente bajo ninguna circunstancia? Incesto. De ninguna de sus ramas, es decir, ni padre con hijo, ni entre hermanos, ni nada de eso. La verdad es una línea que no estoy cómoda cruzando y no estoy dispuesta tampoco. ¿Y te parece peor que la pedofilia, el incesto? La pedofilia, obviamente, la pedofilia tampoco es uno que... Porque el incesto me repugna, pero si fuera un incesto consensuado entre personas adultas... No sé, no. Yo no lo escribiría, a mí me daría mucho asco, pero no es algo, ¿sabes? No, el incesto de la pedofilia, de repente puede escribir sobre ello, pero para crear conciencia, no para atraer morbo. No romantizándolo porque no es una audiencia que yo quiero tener. Ya yo he escrito antes sobre abusos Claro, pero no es lo mismo que un personaje tuyo tenga como background que ha sufrido un abuso. Sí. No es lo mismo eso que romantizar y normalizar un tema y centrar tu argumento en qué bonito está este acto de pedofilia o de pederastia. No es lo mismo, no confundamos. Ya yo he escrito sobre la palabra por B pequeña, porque no lo quiero decir porque si no YouTube se ofende. Violín. Ya yo he escrito sobre esas situaciones, pero obviamente yo no escribí detalles escabrosos, detalles explícitos, detalles morbosos sobre ese acontecimiento, porque no era lo que yo quería hacer. Yo lo que quería era proyectar el crecimiento, el proceso de sanación o de manejo de esa situación del personaje. Esa fue mi única intención al escribir sobre esa circunstancia que pasó ese personaje. Su crecimiento, su mejora, su proceso curativo y cuestión. Yo no quise obtener más nada de esa escena. Es más, fue tan cortica que ni siquiera ocupó un capítulo. Eso fue como no sé, alrededor de 3 párrafos en donde se insinúa lo que pasó, porque tampoco lo escribí. Se insinúa lo que pasó y ya. Otra cosa, tú estás utilizándolo como para darle un background a ese personaje, ver porque tal vez ciertos aspectos de su personalidad son así, o porque tiene ciertos traumas, o porque tal. Eso es utilizarlo como herramienta, y estás dando a entender que es algo malo, obviamente. No, en ningún momento lo romantizas, ni lo normalizas, ni centras ahí tu... Pero cuando este tipo de autores que se aprovechan de estos contenidos lo usan como una herramienta
de romance, por decirlo así, en una historia, eso a mí me parece muy repugnante, muy repugnante, de verdad. Como mencioné, tú no tienes control sobre quién accede a ese contenido, tú no puedes saber quién accede a ese contenido. Entonces tú estás exponiendo a criaturas menores de edad, tan jóvenes como 10 años, como tú mencionaste, a estas cosas. Y sin experiencia, y sin todavía en la experiencia, vida, que ni no siquiera saben. un primer beso han podido experimentar. Entonces, hombre, que tú hagas ese tipo de cosas sin ningún tipo de consideración, delicadeza o inteligencia en conclusiones, me parece a mí muy... Inteligencia emocional, que es un tipo de inteligencia. No todos son números y no todos son ecuaciones Así matemáticas. Hay inteligencia emocional, que también es muy importante. Sí. Mira, aquí te preguntan sobre el tema del boy pussy. ¿Qué opinas? Los chicos que los describen con atributos femeninos. O sea, con atributos aparato reproductor femenino. Los dos. Por lo que yo entiendo, no, solo pussy, o sea, solo la parte del aparato reproductor femenino. La vagina, que no son palabras. Sí, pero no estamos hablando, por lo que yo entiendo, de alguien que sea transexual o de alguien que esté pasando por una transición de sexo, de cambio de sexo, sino es un chico y simplemente en la historia, pues ese chico tiene un aparato reproductor femenino. Te preguntan aquí qué opinas. Oye, la verdad no me he tropezado con ninguna historia así. Y eso que he leído bastante. Pero la verdad no he tenido la oportunidad de tropezarme con una historia así. Sí he leído cuando tienen los dos. Dos. Hermafroditas. Pero es más que todo... O algo tema de lobo. Exacto, que de repente tiene un útero. Para allá iba. Es más que todo como en el aspecto Megaverse. Esto va por otro lado. Esto es, digamos que simplemente es como si fuera una mujer, pero no, ya te digo, no es algo de trans, no es algo que sea una persona transexual, que era un chico, o sea, que ha nacido como mujer cis y se sienta hombre, sino que es un hombre que se siente hombre, pero tiene aparato reproductor. Yo sí es verdad que no he leído porque personalmente no es algo que me llame la atención ni me agrade, pero sí he visto alguna descripción en la que esto sucede. Y ya te digo, en lo personal, honestamente me resulta algo innecesario, porque no es que digamos que es una persona transexual. Exacto, sí. Y si es un hombre, pues no sé qué necesidad tienen de cambiarle esa característica tan importante y específica. Otra cosa es que tú me digas que es una persona transexual. Claro, que la historia se está orientando en ese aspecto del personaje, pues. Claro, no. Esto digamos que es como los que son empreg, que pueden quedarse embarazados los chicos, que honestamente tampoco es algo que a mí me llame la atención ni que me guste. Es algo así parecido, como que es un cambio, una licencia poética que se dan, pero que no lo ven como algo normal, como si algo que pasase normalmente. Es un chico, pero tiene aparato reproductor femenino, pero no desde el lado de ser alguien transgénero. Espero la persona que ha escrito esta pregunta que nos vuelva a escribir y nos diga si estoy en lo cierto, si se refiere a eso, o si es algo que tal vez sí que tenga que ver con el lado trans, pero por lo que yo he visto en descripciones no va por ahí el asunto. Va simplemente que es un chico que tiene una vagina. La verdad no. La verdad que te lo juro, esta es la primera vez que yo escucho eso. Te lo juro, no tenía idea de que existían historias con esa temática, con eso. ¿Y te llama la atención leer algo así, escribir La verdad algo no, así? si fuese una historia sobre, ¿cómo decirlo? Sobre un transexual, sí. Claro, no, pero eso es distinto, eso es una persona que no es cis, pero no va por ahí, no va como un crecimiento personal, que tú te sientes atrapado en un cuerpo que no es el tuyo, no va por ahí, es una cuestión meramente... Si es una historia sobre la transexualidad, sí, me las he leído y me gustan. Pero esa ya es como lo hemos venido discutiendo. Así al menos lo interpreto yo, que ya es como más morbo. Es como banalizar un poco con eso. No banalizar, sino simplemente pues como quien tiene los ojos verdes o azules o marrones, pues este chico va a tener vagina y punto. No sé, no. Un poco más como superficial. No me llama mucho la atención. Eso es igual que por lo menos los hombres que los describen con facciones muy femeninas. No me molesta así. Porque obviamente hay hombres que existen así, pero cuando... Igual que hay mujeres más rudas o tomboys. Pero cuando... Eso sí. quieren usar ese aspecto para restarle masculinidad, no sé...
choco mucho con esas escrituras así. Me gustaría que nos pusiera por ahí cuando pueda la chica si es a eso a lo que se refiere, a lo que hemos descrito, o si por otro lado va por otro lugar. Pero bueno, mientras voy a hacerte la última preguntita, que ya hemos llegado al final. Bueno, más o menos. Y sería que, ¿cuál es tu opinión acerca de la situación de esa gente que autopublica quizás un contenido de muy baja calidad sin pulir de ninguna manera, ya sea en tema de gramática, ya sea en cualquier tema, y que directa o indirectamente, digamos que hace que se infravalore a toda esa gente que autopublica y la metan en el mismo saco? Es un poquito como lo que hablábamos de la gente que no cuida su ortografía, pero aquí ya más en el campo de gente que autopublica sus libros en Amazon, por ejemplo, libros que son de muy muy baja calidad, de gente que no se lo toma en serio, simplemente lo hace por hacer, sin profesionalidad, sin interés, y que eso que está directa o indirectamente afectando a todos los demás del gremio. Yo considero que en Wattpad que eso suceda ya es suficientemente grave. Porque cuando ya estás tratando de comercializar un libro, ya tú tienes que tener un proceso de corrección, de edición, de manipulación mucho más riguroso, mucho más minucioso, mucho más enfocado en hacerlo tan perfecto como sea posible. Y con esto no me refiero a que tú tengas que gastar una cantidad X de plata para conseguir el mejor editor, para conseguir... No. Tú puedes tener la suficiente capacidad para realizar ese proceso. Yo no lo hago. Autocrítica, que se diría así, tener un poco de autocrítica. Yo... Mira, aquí la chica respondió, disculpa que te interrumpa, que pone, por lo que he leído, nada más tiene vagina y solo lo hacen por puro morbo. O sea, no es nada, no tiene nada que ver con tema de transexualidad, ni de una... no, es tema, lo que yo venía. Bueno, sí, en ese caso, la verdad no me llamaba la atención. No es mi preferencia. Tu plato. Sí. Bueno, continuemos con lo que estabas comentando, perdona por esta ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó. Bueno. Sí, lo del tema de los autores que publican, que hay que tener un poquito de autocrítica, de que no hace falta... Por lo menos ya, yo voy a hablar de mi caso particular. Yo cuando comencé en Wattpad, yo no tenía preparación ninguna sobre escribir. ¿Qué pasa? Yo investigué mucho, yo traté de prepararme lo mejor posible para empezar este proceso con la menor cantidad de errores posibles. Mi ortografía era decente, solamente tuve esa cuestión de que el tipo de formato que yo le di a las historias. Sí, bueno, pero eso dentro de lo que cabe no es algo tampoco tan importante, tan reseñable. Sí, pero una vez que yo me di cuenta de que estaba mal, yo lo corregí y obviamente fue un error que no volví a cometer. Al igual que en la ortografía, cuando alguien me corregía, me decía, mira, esto no se escribe así o cambio lo mejor. Eran cosas que yo tomaba y apreciaba porque me permitían mejorar como autor. Y todo ese proceso eventualmente llevó a que yo quisiera autopublicar mi contenido en plataformas de venta. ¿Qué me di cuenta yo? Cuando ya tú te sentiste pulida, cuando ya te sentiste que habías avanzado. Porque también es la editorial, esa mala experiencia que yo tuve, yo dije, no quiero volver a someterme a esto. Las invito a que vayan a ver, que yo les cuenta la mala experiencia que tuvo, está en el canal subido, muy importante para que se abra un poquito el contexto. Sí, entonces ya yo tengo esa inseguridad, esa cierta cosa, y entonces quiero hacerlo. Reticencia, por así llamarlo. Entonces yo lo que hice fue prepararme lo mejor que pude para yo autopublicar mi contenido. Y el shock que tú te llevas al ver que es totalmente diferente a subir una historia en Wattpad, por ejemplo, es considerable, porque el proceso es mucho más delicado, mucho más minucioso, complicado, fastidioso. Más trabajoso, tienes que más esfuerzo, requiere mucho más esfuerzo. Y con todo y eso, hay veces en que pequeños errores se me pueden ir, porque lo estoy haciendo yo sola. Yo por lo menos no tengo la plata para una edición profesional, que eso a veces se lleva hasta $1,000 y eso es algo que yo no me puedo costear ahorita, no me puedo dar el lujo. Entonces yo hago todos esos procesos, los hago yo, incluso las portadas. Y son cosas que tú tienes que pulir, tienes que corregir, tienes que asegurarte tanto como sea posible que eso quede al menos mínimo un 99% correcto, perfecto, porque ya es algo que la gente está pagando para adquirir y es algo que
obviamente tú tienes que asegurar la calidad para no solo mantener a esa persona que te compró ese libro, sino también atraer a otros a partir de que se va corriendo la voz. Es un amor y un cariño que se le debería tener a esos contenidos, sin importar dónde los subas. En eso te doy la razón, pero ya cuando se quiere hacer ese salto a unas plataformas de venta es el triple. Claro. El triple. Implica un gasto económico, implica que una persona está teniendo que pagar por tu contenido y que menos que intentar darle lo mejor de ti. Claro. Intentar estar a la altura. Entonces de repente por eso yo creo que también pasa lo de que los libros, ese comentario que he escuchado ya varias veces, que los libros de Wattpad deberían quedarse en Wattpad. También creo que influye mucho este tipo de cosas, este tipo de libros que se pueden encontrar en plataformas de venta que no están lo suficientemente pulidos. Pulidos, claro. Pagan justos por pecadores. Ajá, muchas veces. Entonces yo creo que eso también ha alimentado esa creencia, y errónea, pero esa creencia creo que han alimentado mucho esas cosas. Y bueno, pero ese amor debería extenderse sin importar en qué tipo de plataforma en donde tú lo publiques, indiferentemente. Ajá. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Pues sí. Algunos están tan desesperados por realizar ese sueño por cualquier método, motivo o medio necesario, que descuidan esos aspectos que deberían de tener muy en cuenta con tal de hacerlo lo más rápido posible, y algunos también lo harán por el simple hecho de la ganancia monetaria. Eso también es... Sí, necesidad económica o... Sí, entonces son cosas que son varios factores que se tienen que tener. Hay muchas que, por ejemplo, perdona por interrumpirte, hay muchas personas que como tienen un gran público en Wattpad, tal vez, tienen muchos miles de seguidores, pues dicen, miren, voy a poner mi historia en venta, y como saben que esos seguidores ya han validado su historia, como que no se siente la necesidad de aumentar esa calidad, porque sabe que la gente que va a comprarla ya la ha validado previamente. Entonces no necesita, como que tal vez llega un público externo que te conoce por primera vez a través de esa historia, no de tu fanfic, sino de la historia a la que tú le has cambiado los nombres únicamente para ponerla en venta, que eso es otra cosa que hace mucha gente. No es como tú, que tú decidiste dejar los fanfics y escribir tus historias de manera con personajes originales. Hay gente que su fanfic únicamente modifica los nombres para poder ponerlo en venta, porque sabe que no puede utilizar los nombres de alguien famoso, porque normalmente son pues un nombre y un apellido de temas muy específicos, y únicamente cambia los nombres para poder sacar un beneficio económico, no porque se sienta que necesita avanzar como escritora, o se sienta que quiere dar otro paso, cambiar a unos prados más verdes, como tú dices, o que quiera hacer ese cambio realmente porque es lo que le nace, sino que lo hace únicamente por el beneficio económico. Yo entiendo que esa persona pues está en su derecho, entiendo que está en su derecho de hacerlo, pero honestamente, y en lo que a mí respecta como persona humana, yo no lo veo tan lícito. No es algo que sea ilegal, pero para mí no es algo que sea muy lícito, porque ahí sí que yo siento que realmente tú te estás aprovechando de ciertas cosas. Es una historia que tú has escrito como un fanfic y la quieres sacar a la venta, le cambias los nombres y punto, y sabes que tienes a tu público que la va a comprar, pero debería de haber también tal vez ciertos filtros. Sí. Y bueno, ya hemos llegado al final, ya hemos hablado un poquito de todo. No sé si se te ha quedado algún tema en el tintero que quieras tocar, alguna cosita que quieras decir. Bueno, eso para como dándole una conclusión a lo que estábamos hablando anteriormente, que eso, cuando se va a comercializar un contenido, sea cual sea, se tiene que tener un cierto proceso, unas ciertas guías que seguir para tú no terminar vendiendo como una mercancía defectuosa, porque eso es lo que se... Calidad mínima, digamos. Y como mencionaron aquí, es que también los lectores, los que compran, tienen derecho a reclamar la mala calidad de los libros, pero así como idolatran el libro, pues, y tiene toda la razón, pues. Pero es una consideración mínima, aunque sea, que se tiene que tener como autor, asegurarse de que todos los procesos, todas las cosas estén en orden, estén al día, estén correctas o tan correctas como puedan realizarse, teniendo en cuenta que eres tú mismo el que está haciendo todo ese proceso. Pero sí, se tiene que aprender si no sabes aprender, para tú poder hacer ese paso, ese sueño que cualquier autor puede tener de autopublicación o de publicación de sus libros en físico. Pero entonces, si tienes ese sueño, entonces asegúrate de hacerlo bien, porque se lo debes, por más que sea, es como
tu forma de agradecerle a los lectores por ese apoyo que ellos también se pueden estar esforzando por realizar. Claro, un desembolso económico que no todo el mundo le sobra, por poco, por mucho que sea, pues se merecen una calidad. Sí. Y bueno, Berta, de verdad, muchas gracias por haber aceptado entrevistarme. No, se me fue el miedo. Ya después de que empezamos, no fue tan terrible como pensé. A mí también, yo también estaba nerviosa porque obviamente nunca he hecho esto, pero más que nada ha sido como una conversación como podemos tener cualquiera de las llamadas que tenemos por Discord que hacemos todas las semanas, pues una conversación más, solo que con un poquito un pequeño guión, unas pequeñas pautas, pero un poco una conversación y obviamente pues con gente que lo va a ver, una conversación que va a ser pública, pero sí, todo bien. Yo también estaba nerviosa, pero espero haber estado a la altura. Claro que sí, ya está más. Y espero que quien lo vea lo disfrute. Y está más No, sí, bueno. No me digas que es por favor, que eso es muy tóxico, por favor. Sí, tienes razón. No me digas eso porque no. Bueno. No, pero espero que también puedan sacar algún tipo de enseñanza o algún tipo de, no sé, que podamos aportarle algo a quien sea que nos vea, que haya sido esa personita que estaba en directo o quien vea o que lo vaya a ver luego resubido. Y eso, espero que le guste, que dejen sus comentarios, que estaremos muy, muy pendientes, ya sea con sus opiniones sobre temas que hemos tratado o simplemente pues para apoyar o para decirte lo guapa que estás hoy. O lo que sea, que dejen un comentario y eso, que aquí estaremos y eso, que hasta la próxima, que quién sabe cuándo puede ser. No, de verdad, muchas gracias a quienes estuvieron durante la transmisión, gracias a quienes participaron y gracias a todos los que van a ver este video después. Lo aprecio de todo corazón porque este es un proyecto que le tengo mucho cariño, que le tengo mucha fe, mucha esperanza de que pueda alcanzar a muchas personas y de que pueda crear conciencia, que eso es lo más importante, que pueda ayudar a que se corra la voz sobre asuntos que de repente no sean muy conocidos, pero que son realmente importantes, especialmente en este tipo de comunidad donde nosotros frecuentamos, usamos y compartimos nuestro trabajo, y de verdad es algo que me causa mucho entusiasmo, mucha emoción, ilusión poder verlo crecer poco a poco con la participación de todos ustedes y así como los nuevos que llegarán en el futuro. Y bueno, Berta, muchas gracias de verdad otra vez, espero que la hayas pasado bien y volvernos a ver en algún episodio futuro del programa. Ya la invitación está allí, ya veremos cuándo se aprovecha. Veremos a ver las circunstancias porque no sé, para los que no sepan, yo estoy muy embarazada. Sí. Estoy de 7 meses larguitos, entonces tal vez la próxima aparición tal vez sea en un programa tal vez grabado o tal vez veamos las posibilidades que hayan. La intención la tenemos sobre la mesa y me alegra haber podido hacerlo del tirón. Sí, se ha portado bien mi cachorrita, me ha dado 3 Sí. Y lo he disfrutado mucho. No, sí, excelente. Excelente. Bueno. En lugar de estar viendo series como hacemos normalmente, pues se dedica a otra cosa esta tarde. Sí. No, bueno, de verdad, muchas gracias y ya tú sabes, eres una gran amiga para mí. Todo lo mejor del mundo. Igualmente. Te lo deseo. Puedo decir lo mismo. Sabes que esa palabra para mí es muy grande. No le digo amigo a cualquiera. Tú sabes que te llevo ahí y que tenemos una conexión importante. Hemos tratado muchos temas, tanto en público como en privado. Temas acerca de escribir, temas acerca de la plataforma, temas personales, temas de todo tipo y que sigan por siempre jamás. Como las historias de Disney, de las buenas. Sí. Que también hay mucha toxicidad en Disney. Tal vez algún día habría que ese tema. Pues sí, la verdad que sí. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, para el día de hoy sí lo dejamos hasta aquí. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber participado, por haberse unido a nosotros el día de hoy. Bueno, no se olviden de seguir a Berta en sus cuentas, no se olviden de seguir al programa en sus cuentas, a mí en mis cuentas y nos veremos en el siguiente episodio. Chaito. Besitos. Chaito.